Radio 4G. Las mejores emisoras del mundo y mucho más. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos escobuleros. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G, aquí estamos una semana más con todos vosotros para disfrutar y compartir 2 intensas horas de radio con una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Si la semana pasada hablamos de percepciones sobre la muerte, esta noche vamos a ir un paso más allá. Porque valorando la posibilidad de que haya otra existencia, otra vida más allá de la presente, como bien afirman muchas religiones, vamos a indagar en la fenomenología paranormal relacionada con la muerte, es decir, casas encantadas, apariciones fantasmales, poltergeist. Para profundizar sobre el tema, tenemos el placer de contar con una invitada de lujo, una muy buena amiga, Sol Blanco Soler. Pero, como siempre, habrá mucho más. Vamos con el sumario de esta noche. Con el zurrón del caminante será una buena ocasión para visitar la Cueva de la Luna o la ermita de Bellascusa, donde se han grabado numerosas psicofonías. Después entraremos en el taller del pintor para hablar de algunos retratos del más allá, que al parecer están ligados a cierta fenomenología paranormal. En la sección Casos extraños y extremos, Fermín Mayorga nos contará la historia de algunos lugares considerados encantados, lugares que tienen su leyenda, como suele ocurrir, y en los que se produce el fenómeno de la fantasmogénesis. Más tarde, en el filandón, profundizaremos en el tema central del programa y pondremos la guinda con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo tenéis 3 vías. En Facebook, a través de nuestra página La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche, #MásAllá. Y también podéis mandarnos mensajes por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G. Es el siguiente: 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Por cierto, no os olvidéis de poner vuestro nombre. Y dicho esto, nos subimos una vez más a nuestra particular escóbula voladora para viajar a través de lo insólito y movernos entre las luces y las sombras del más allá, entre espectros y fantasmas que supuestamente habitan entre este lado y el mundo nuestro. Queridos amigos, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula. El fenómeno de los fantasmas, de los espectros o de las casas encantadas no es algo actual, ni tan solo de los últimos 200 años. Si analizamos la historia de los pueblos de la antigüedad y sus creencias sobre el tema, vemos que es universal la convicción de que los dioses se aparecían de vez en cuando, así como los genios y los espíritus de los difuntos. Pero, ¿existen realmente los fantasmas? Si tuviéramos que contestar a esta pregunta con sensatez, diríamos que no. Pero con total seguridad nos estaríamos equivocando a tenor de la gran cantidad de testimonios e innumerables fotografías y filmaciones que afirman lo contrario. Personas normales, como usted o como yo, testigos que hasta el momento de tener la experiencia
pensaban que este tema era pura fantasía. La ciencia argumenta que se tratan de alucinaciones, de percepciones delirantes, de sugestión. Eso sin duda serviría para explicar muchos de los casos, pero no todos. Además, la existencia y el uso de esas máquinas fotográficas o de vídeo hacen que la sugestión pase a un segundo plano cuando captamos la prueba visual de eso a lo que llamamos fantasma. Por lo tanto, la cuestión no es si existen o no, sino ¿qué son esos fenómenos? ¿Son entidades de otras dimensiones? ¿O tal vez espíritus que vienen del otro mundo a reclamar algo, aunque sea simplemente nuestra atención? ¿Son una especie de cáscara vacía, un residuo de energía que queda en la casa donde vivió esa persona? ¿Son proyecciones fabricadas por nuestro inconsciente? Por el momento no tenemos respuestas definitivas a estas preguntas, ni tal vez nunca las tengamos. Pero hasta entonces, y con la ayuda de nuestra invitada, merece la pena acercarnos un poco más a la realidad que provoca ese misterio. ¿Nos acompañáis? La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Bueno, pues aquí entre espectros, fantasmas... Bueno, no lo digo por los que estamos aquí en la mesa. Uy, si tuviéramos que definir la palabra Pero fantasma. afirman que de haber los haylos a nuestro alrededor. Eso dicen, de eso dicen. Yo Eso creo es como que las meigas, ¿no? ¿Tú crees en ellas? Llegará un momento en que se podrá fabricar un fantasma en un laboratorio. Acuérdate de lo que te digo. ¿Y quién dice que no se ha hecho ya? Ah, pero de forma ya oficial, además, hay con todo tipo de circunstancias y de bombo, ¿no? Porque hay que dar a este tipo de cosas. Y a partir de ahí, la creencia de muchas personas posiblemente sufrirá ciertas alteraciones. Hombre, la verdad que ese tema siempre ha sido interesante, ¿no? Porque muchas culturas de tradición siempre han hablado de que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual, pero es que también hay una interfase, hay una zona gris que llaman, que es ese camino intermedio hasta llegar a ese terreno espiritual. Por lo tanto, ese más allá es más complejo de lo que podemos imaginar. Ya no es una cuestión de creencia, ya es una cuestión de niveles. Y cuando ya hablas en niveles es como si estuvieras en el instituto y en la universidad. Dice, bueno, ¿en qué nivel nos movemos? Yo creo que íbamos a movernos en grandes niveles porque además tenemos una gran invitada que conoce, no de forma teórica, sino de primera mano, pues cantidad de casos de casas encantadas, de espectros, de poltergeist, que por cierto habrá que empezar a hacer la definición. Hay mucha gente que lo utiliza como sinónimo y ya verás tú la cantidad de diferencias. Por lo tanto, yo creo que puede ser un programa muy clarificador, ya no solo por lo que sabemos, pues nuestras experiencias respectivas, y tú, David, yo sé que has tenido muchas, sino también porque tener a alguien de la categoría del Sol Blanco Soler en este estudio, con lo que ella sabe, con esos libros, ¿no?, de casas encantadas, tesoros y niños perdidos, hay alguien aquí, y por supuesto las crónicas del más allá, pues hombre, una autoridad en la materia, ¿no? Que si viviera en Estados Unidos ya tendría varios cum laudes por varias universidades. Es una exageración siempre, pero bueno. Bueno, antes de, como ya se ha hecho alusión a nuestra invitada, dejarme, compañeros, que la presente. Bueno, ella es Sol Blanco Soler. Muy buenas noches, bienvenida a la escóbula de la brújula. Estoy encantada de estar aquí. Bueno, porque, el placer es nuestro. Os conozco a todos, pero nunca había estado aquí. Y sabe dónde vivimos. Bueno, el problema no es que lo sepa ella, el problema es que lo sepan sus amigos del otro lado, ¿no? No, pero esos son muy buena gente. La gente del otro lado, como vosotros los llamáis, son buena gente. Así que no hace falta ni asustar a los oyentes ni nada. Luego hablaremos y ya puntualizaremos. Claro. Pero bueno, muchas gracias por presentarme como gran amiga vuestra, porque que lo eres. En efecto estoy encantada de estar aquí. Y de tiempo atrás. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.
Hola, Marcos Carrasco. Compañeros. Ya te estaba mirando y ya arrancabas. Señor Carlos Carrasco. Carlos Carrasco, ya sabes. Hoy, ten cuidado que hoy estoy más allá. O sea, antes estaba más acá, pero hoy estoy más allá. Ya te diré por qué. Bueno, pues lo apunto, lo apunto. Muy buenas noches, Carlos Canales. Hola, espectrales noches. Espectrales, bueno, Qué y voz, calurosas. qué voz ha puesto, qué voz. Sí, sí. Este me quiere robar el puesto. Dicen Price. Ya sé que está Canales. postulando para ello. Bueno, Sol Blanco Soler, ella es licenciada en Ciencias de la Información y máster en Comunidades Europeas. Es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y del Grupo EPTA para la investigación de los fenómenos paranormales. Has colaborado con innumerables medios de comunicación y eres autora, entre otros libros, como bien ha dicho Jesús, ¿no?, de Hay alguien aquí, Crónicas del Más Allá. Y si no me equivoco, tu último trabajo, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos, con la editorial Cúpula del Grupo Planeta. Este último libro, me imagino que es como una segunda parte, o la segunda parte de ese primer libro, de ese Sí. Hay alguien aquí, ¿no? Sí, es la segunda parte porque la gente lo que me pedía eran aventuras septa. Es decir, escribí el primer libro y como luego derivé al más allá, ya puntualizando qué nos pasaba cuando nos moríamos, la gente no hacía más que pedirme, pero es que queremos saber más aventuras vuestras. Y entonces, bueno, pues como yo soy la que llevo los archivos y es muy fácil, digamos, ahí hacer punciones al archivo, pues volví a recopilar dentro de casos que podían ser interesantes, pero ya los agrupé de una manera distinta. En el primer libro eran Casas Encantadas, Poltergeist y Fantasmas. Eran 3 modelos, digamos, de historias. En el segundo está claro que era qué nos pasa cuando nos morimos. Y el tercero, porque yo lo que quería dar la imagen a la gente es que no solamente las aventuras nuestras eran aventuras con éxito, sino que muchas veces eran desventuras. Es decir, la persona que investiga pues se puede encontrar a lo largo de esas investigaciones con patologías, con medios engaños, con problemas psiquiátricos, y luego pues había todo ese casuística de niños que se habían tratado muy poco, por lo menos en español, y que nosotros nos habíamos ido encontrando, así como las miguitas de Pulgarcito, y que yo las había ido reuniendo. Y bueno, me di cuenta de que los niños cuando mueren pues tienen algunos problemas. Entonces, bueno, pues he querido reflejarlo ahí. Luego castillos, por supuesto. Porque, sí. Sol, en el mundo de la investigación no todo es oro lo que reluce. Es decir... Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Pero fundamentalmente, ¿sabes por qué? Porque la gente nos llama con angustia y luego no nos dice la verdad. Entonces es muy difícil ayudar a la gente cuando empieza con mentiras. Es decir, si tú vas y claramente te exponen lo que les pasa, por qué les pasa y cuál es la situación de ese grupo familiar, sería mucho más fácil ayudarles. Pero claro, todos empiezan, como dice Piedra Cabero, son la familia china feliz, ¿sabes? Es decir, aquí no pasa nada. Bueno, sí, nos pasa, creemos que tenemos, no sé qué, pero los padres se llevan muy bien con los hijos con los abuelos. Es decir, todo el mundo es un mundo feliz. Y luego indagas en ello y luego ya no, ¿no? Cuenta que a la segunda visita, pues ahí ya todo el mundo tiene problemas, ¿sabes? Entonces también eso lo he querido reflejar, o cuando íbamos a investigar un milagro que luego ni era milagro ni era nada, ¿sabes? Es decir, que he querido también que la gente sepa lo difícil que es muchas veces investigar. Y obtener resultados. Claro, porque... Y obtenerlos, porque la gente se piensa, pues eso, que cuando tú vas a investigar, o sea, siempre sacas cosas. No, vamos a ver. Lo que sí te digo es que como nosotros no solamente investigamos, sino damos solución a los problemas que tiene la gente, también te digo, si son paranormales, tratamos de ayudarles porque es más fácil, quizá, fíjate, ayudarles cuando tienen un fenómeno paranormal que cuando es un tema de tipo personal, de incomunicación, de depresión, porque no reconocen que tienen ese problema. Prefieren pensar que tiene un ser maligno en su casa, causante de todos los problemas, en vez de reconocer que su hijo a lo mejor tiene una enfermedad grave mental o una disfunción que nos hemos encontrado y que son los causantes de todo el problema que existe en esa casa. Es más fácil pensar que tienen una entidad mala, como ellos dicen, porque entonces viene el brujo de turno que les hace un abracadabra y todo se soluciona. Y el otro problema es muy difícil de afrontar. Es que por lo que cuentas, cuando alguien va angustiado a vuestro grupo, al grupo EPTA, porque cree que tiene un fantasma o una casa encantada, al final, además de investigadores de lo paranormal, tenéis que hacer de psicólogos.
Bueno, es que, mira, yo siempre pongo el ejemplo de los norteamericanos porque en el tema de la investigación paranormal, que fueron ellos los primeros que se configuraron como grupos de multidisciplinares, que lo único que ha hecho EPTA en su momento, el Padre Pilón, ha sido imitar lo que se estaba haciendo fuera de España. Pero ya fuera de España, antes de que existiera el grupo EPTA, ya estaban configurados como... ¿Por qué? Pues es por lo que tú dices, es porque muchas veces Paloma es psicóloga, por supuesto, pero es que nosotros ya tenemos una experiencia psicológica para detectar problemas en ese seno familiar, que claro, ya si son patológicos ya tienes que encauzarles debidamente. Pero que el primer golpe lo paramos nosotros y es que, vamos, lo averiguas a la segunda o a la tercera entrevista. Sí, es la experiencia, ¿no? Es el día a día. Todavía quiero recordar el día que David y yo fuimos a ver cierto cuadro. ¿Tú te acuerdas en Carabanchel? Es cierto. Que nos querían vender las caras de Belmez. Sí. Ah, tú ves cómo Pero es. recién pintadas, ¿eh? No, era uno de esos cuadros, bueno, pues Era una mancha de tampoco humedad. no tenía ningún valor, digamos, pictórico especial. Pero pues eso lo que tenía era una humedad, sencillamente. Claro. Sencillamente y Sí. ¿Y les quitasteis la ilusión? Joder, qué mal. No, les quitamos un poquito del mucho miedo que tenían, porque era un problema de miedo, no un problema paranormal. Porque es que la gente se cree que cuando nosotros vamos a los sitios es que, somos los crédulos absolutos, cuando todo lo contrario, somos los más escépticos de todo. Por eso se dice que siempre el grupo de investigación tiene que hacer una labor casi policial muchas veces. Claro. Es decir, que tienes que tener psicología suficiente, tienes que tener la experiencia ya de preguntar lo que debes de preguntar, porque muchas veces la pregunta esa que vas a hacer tú y que sabes elegirla es la que te va a dar la clave. Pero es que se dan los dos fenómenos. Tú has citado al principio la angustia. Es decir, gente Sí. que está angustiada porque Terrible, tiene un problema. Y al terrible. revés, gente que tiene ilusión porque cree que tiene algo importante y entonces lo que es un fontanero en vez de... Claro, es decir, que es el caso de lo que ha contado Juan Ignacio ahora mismo. Entonces, realmente los dos casos se dan y los dos son importantes Claro. porque... Hay gente a la que le hace feliz pensar que tiene una casa encantada. O sea, no creas que todo es negativo. Bueno, verás, nosotros hemos encontrado gente que ha estado feliz pensando que iba a salir en todas las televisiones de España. Es una causa, una Que causa. iba a ganar dinero con eso. Pero Sí, algunos lo han claro. conseguido, porque yo recuerdo una vez en Escalona de las Beche, unos que nos quiso vender, que le salían unos angelitos en la televisión y no estuvo allí todo el santo día, además yo con un ataque de gota de mucho cuidado, cuando los angelitos eran de Murillo, vamos. Sí, bueno. Juan Ignacio, ¿por qué nunca te ocurre nada en Madrid o en Barcelona? ¿Por qué tienes en Escalona del Alberche? Es que empieza a parecer no creíble lo que cuenta. Bueno, vamos porque ahora luego ya iremos desarrollando todo el tema y hablando de todos, incluso de las diferencias. Partiremos de ese punto de las diferencias entre poltergeist, casas encantadas o entre fantasmas y espectros, etcétera. Pero vamos a continuar, vamos a empezar las secciones y vamos a continuar en la línea esa de Maese Cuesta en esos viajes, aunque en este caso, en los casos que nos va a contar hoy, yo creo que al menos Carlos, son lugares conocidos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, Maese, esta noche, al menos como antes decía, conocemos los lugares, a los que vas a hacer referencia. ¿Con cuál te gustaría empezar? ¿Con la Cueva de la Luna, Sí, la mítica Cueva de la Luna? Vamos a empezar por la Cueva de la Luna porque es un lugar de referencia, es uno de estos lugares que han dado muchísima literatura a lo largo del tiempo. Y muchas grabaciones, también. Y muchas grabaciones. Y que lo seguirá haciendo durante bastante tiempo, porque afortunadamente sigue estando ahí, Bueno, aunque cada vez más deteriorado. No sé si durante mucho tiempo, porque el estado de conservación que tiene, que en cualquier momento ya se derrumbó hace unos años una parte importante, ciertamente le entró, y lo que queda, pues le faltan 2 telediarios, como se suele decir. Y colmató gran parte del asunto, pero por poco vestigio que quede, la Cueva de la Luna ha quedado como un referente. No olvidemos que ha formado parte incluso de la historia radiofónica de España con un famoso programa que hizo Antonio José Ales, que precisamente estuve yo allí aquel día, en el que, bueno, parece que algo iba a pasar ahí abajo, pero luego al final no pasó nada. Pero siempre que no pasa nada, empieza la gente a sospechar y a hablar de fraudes. ¿Hay algo en la Cueva de la Luna o no hay nada en la Cueva de la Luna?
Que es una gran pregunta, porque la teoría de su descubridor, su dueño, que era Armando Rico, era que ahí se daban una serie de fenómenos matemáticos y de otro tipo de fenómenos, y la supuesta existencia de una serie de ritos que habían dejado impregnadas las paredes de alguna manera con una energía especial derivada de conjunciones con las fases de la luna, en fin, una serie de cuestiones así. Lo que sí que es cierto es que todo el mundo, la gente más sensitiva, siempre, quizá sugestionados de alguna manera por la fama de la cueva o lo que sea, han encontrado ahí abajo siempre alguna cosa inquietante, alguna cosa que ha podido llamar la atención. Por eso yo esta vez he querido traer un testimonio real, o sea, un testimonio de algo que pasa y además un comentario. Porque esto que sucedió, que vamos a escuchar dentro de... Que casi ha arrancado, pero no era eso. Eso no era la psicofonía. Efectivamente, forma parte de esas cosas que suceden sin que uno las busque. Porque el investigador en fenómenos paranormales puede querer encontrar una psicofonía e irse a un sitio en concreto donde supone que va a salir la tal psicofonía, muchas veces sin tener en cuenta que sale una psicofonía hasta en el lavabo de tu casa, en un momento dado. Sí. No. A ver, lo que pasa es que el fenómeno, hay que decirlo, es impredecible. Entonces, claro, puede suceder aquí mismo en el estudio de radio, puede suceder en la casa de cualquier persona o en cualquier centro, hospital, colegio, etcétera, en cualquier lugar. Pero incluso en una grabación oficial de un grupo de rock, pongamos por caso, que se ha dado. Quisiera traer algunos testimonios yo aquí que les ha sucedido a músicos muy importantes. Pero quiero establecer la diferencia que existe entre la psicofonía que uno busca y la psicofonía que uno encuentra, que es completamente distinto. Una cosa es cuando tú vas a investigar descaradamente y puedes influir en el resultado que estás obteniendo, y otra cosa es que cuando de repente te das cuenta de que ese resultado aparece por sí mismo porque tú no lo habías buscado. En este caso concreto yo estaba en la Cueva de la Luna por razones pues espurias. Había ido allí a ver a César Rico y a tomarme una caña, y bajamos pues como siempre que vamos allí, y nos encontramos con alguna gente de la SEIP que estaban ahí abajo. Y estaban haciendo cosas y dice, hombre, Juan Ignacio, ¿por qué no nos cantas aquí algo de esas cosas, de esos latinajos que tú tienes? Y yo, pues sí, efectivamente me puse a cantar y lo estuvieron grabando. Y en un momento dado de esa grabación me llamaron días después y me dice, mira lo que ha salido aquí. Y ha salido esto, que es la psicofonía de San Pedro. Vamos a escucharla. La primera vez que yo vine aquí, la Cueva de la Luna, Está repetida 3 veces, sí, dice San Pedro, ¿no? San Pedro. Con una claridad bastante importante. Espera un momento, ¿puedes volver a ponerla, Víctor, por favor? La primera vez que yo vine aquí, la Cueva de la Luna, Pues efectivamente yo estaba hablando y de repente me puse a cantar o me puse a contar alguna de las historias y apareció esta voz de San Pedro. Vamos a ver. No creo que existiera truco ninguno porque la grabación me fue entregada en mano y yo no la truqué. Entonces no creo que nadie la pudiera trucar. ¿Y durante la en conversación ese momento hablasteis algo de San Pedro? O no tenía nada que ver con lo que estabais hablando allí, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, claro, y además lo verdaderamente interesante es que descubrimos que eso existía después de mucho tiempo. O sea, que no lo encontramos al día siguiente, ni mucho menos, sino al cabo de 3 o 4 semanas. Es caso parecido al que nos sucedió una vez a Josán y a mí, nuestro músico de cabecera, cuando estábamos en la ermita de Bellascusa, que tiene al lado una especie de chiringuito donde refugiarse, íbamos a cantar algunas canciones, y antes de empezar una, en la grabación se cuela algo que descubrimos meses después, que es la siguiente. Venga. 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 Bueno, como se ve claramente, allí estábamos Josán y yo y no había nadie, absolutamente nadie más, ni siquiera por los alrededores. Y de repente aparece una especie de voz, así en off, extraña, que descubrimos muchos meses después. Y dice, bueno, pues hemos encontrado. Pero además, luego, cuando empiezas a hablar con la gente que ha estado por allí en ciertas circunstancias, acampados o que han pasado noches allí, vas descubriendo pues que es un lugar que tiene una fenomenología, sobre todo una fenomenología de tipo taps, o sea, tipo el señor Pezuñas, ¿no? O sea, que de repente empiezan a sonar puertas o empiezan a sonar ventanas y bueno, el efecto del viento. Yo tengo una mente bastante racional y la verdad es que no sé todavía, después de tantísimas psicofonías, qué es lo que son. Lo que sé es que salen. Eso sí que lo puedo asegurar, vamos.
Luego hablamos de tu mente racional. Pero bueno, en el caso Juan Ignacio, que estás contando de la ermita de Bellascusa, bueno, tiene su leyenda y todo, tiene un Sí, es el lugar donde nació la Orden de los Jerónimos, claro, nada más y nada menos, ¿no? Es un lugar especialmente mágico, pero en el caso de la Cueva de la Luna, por volver ahí, tú decías antes si se considera o no se considera una cueva mágica. Yo creo que esa cueva tiene como 3 etapas distintas. Cuando claro. era una cueva de champiñones donde nadie le hacía ni caso, en la etapa de Armando Rico, que es el que la redescubre y el que hace un libro intentando contar sus alabanzas y haciendo virguerías con el número pi, y por otra parte, después de que muere Armando Rico, donde la cueva está entrando otra vez en un declive. Mi pregunta es, ¿tú crees que eso es un lugar mágico? Sí, yo creo que lo es. Lo creo que lo es y además lo creo por varias razones, porque cuando aún no estaba tan deteriorada como ahora y estábamos en aquella época que se estaba empezando de alguna manera a ser conocida, que entonces tenía yo usufructado, digamos, un chalet en la zona y yo iba prácticamente todos los días, yo he experimentado cosas en la Cueva de la Luna que son evidentemente fruto de mi subjetividad propia, pero que no son para nada normales. O sea, son cosas, digamos, anormales. Bueno, y dentro de ese Zorrón del Caminante, aparte de esas 2 psicofonías, ¿qué nos has traído? Rápidamente, porque nos vamos de tiempo. Bueno, pues muy sencillo. He traído el órgano de la iglesia de San Esteban de Castromocho, en Palencia, para traernos sobre una leyenda paranormal que sería la leyenda de Maese Pérez, el organista. Como no he podido encontrar el órgano de Santa Inés de Sevilla, que es el que inspiró a Becker, he traído un órgano maravilloso que a mí me dio una tarde verdaderamente fastuosa, camino entre Bamba y la localidad de Sagún. Entre allí, en la oscuridad, estaba aquel organista tocando esto y ese órgano era absolutamente alucinante. O sea, la sensación era de plenitud total. Síguenos. Esto es Radio 4G. Una nueva forma de entender la radio. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. ¿Recuerdas la primera vez que chupaste una o la primera vez que comiste un? Pues en Verdulería González, el primer nabo a mitad de precio. No voy a hablar ni de verduras ni de nabos. Bueno, de nabos sí, pero sin restricciones, sin pitidos. Sexo y más sexo. En Radio 4G. Viernes a las 12 de la noche. Sábado a las 3 de la mañana. Carla de Noche.
Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El taller del pintor. Y continuamos con el programa, con La Escóbula de la Brújula, en la sección del taller del pintor. Marcos, muchas veces se ha hablado de, bueno, incluso en películas, ¿no?, de pinturas, de esculturas. Se ha utilizado ese recurso como para intentar decir que estaban, bueno, pues encantadas, o que estaban ligadas al más allá, o incluso que producían cierta fenomenología paranormal. El caso que nos traes tú hoy parece que es así, que es real, y que vendría a atestiguar lo que algunas de esas películas citan, ¿no? Sí, efectivamente, David. Aquí la cuestión es que yo esto un poco lo englobo en casos asociados a que hay fenómenos extraños paranormales asociados a un objeto, ¿no? Que se ha visto, pues, por ejemplo, un cabecero de cama que de repente se ve a la persona que ha dormido en esa cama, un libro que te traes de otro país, vienes aquí, que es una antigüedad, de repente se empiezan a producir cosas extrañas. En este caso es un cuadro que pinta un artista desconocido y que lo posee actualmente, porque está esto en YouTube. Os hemos dejado un enlace para que luego veáis quién es el dueño de este cuadro, etcétera. Y entonces este señor se llama Sean Robinson, que es propietario de un asombroso cuadro que lo hemos dejado en la página de Facebook para que veáis, porque da auténtico yuyu y es desolador, ¿no? Se llama El hombre angustiado. ¿Por qué posee este cuadro este señor? Bueno, pues parece ser que hace como más de 30 años, la abuela de este señor se lo regaló un amigo y le comentó la historia de que ese cuadro estaba pintado con la sangre de ese artista y que poco después se suicidó. Bueno, ya ahí tengo que poner una objeción como un poco como la técnica del óleo. Tú no puedes coger químicamente el pigmento de la sangre porque enseguida se oxida, se oscurece y no te daría este rojo tan alucinante, tan intenso, que se encarga el artista de contraponer con ese fondo azul, haciéndole una evidencia total. Os describo el cuadro para el que no tengáis acceso a Facebook. Es un busto, es una cara calva, es una cabeza calva, de un hombre que está en ademán de gritar, con unas pupilas enormes, no tiene cabello, los ojos están también muy abiertos, con esa pupila extraña, el espacio ocular está totalmente ocupado como si fuera una calavera, ¿no? Y predominan estos tonos rojos que le dan una sensación absolutamente terrible, ¿no? Entonces, este Sean Robinson tiene este cuadro y, bueno, heredado de su abuela, y lo guarda en el sótano. En este sótano llega un día en que, por un exceso de lluvias, de temporadas de mucha tempestad, etcétera, pues tienen que pensar en hacer unas reformas para acondicionar ese sótano, y sacan todos los trastos, todos los enseres de allí, los meten en cajas y se los llevan a otro lado, ¿no? Al volver toda esa serie de enseres al sótano otra vez, desenvuelve las cajas y se encuentra otra vez con el cuadro. ¡Hombre, mira el cuadro que me regaló mi abuela! Entonces va y lo sube a la habitación de invitados. Y digo, hay que ser mala leche para poner este cuadro o bien te caen mal los invitados, o si es alguien que tú para no que se vayan rápido, que se quede en tu casa. Oye, yo es que veo que es una persona en putrefacción, ¿eh? Uh-huh. Para mí la sensación es que esa cara es una persona que se está pudriendo. Mira, a mí me recuerdan también a esos, yo lo he comentado muchas veces con Juan Ignacio, a esas caras que pintaba Francis Bacon. Sí, efectivamente. Además es que notas que eso es lo que está diciendo Sol. Esa podredumbre interior, como diciendo que me estoy saliendo, o sea, no puedo, estoy deprimido, tan deprimido que todo lo de alrededor se me cae. Y eso lo expresa también esta cara, que, claro, lógicamente cuando llega este cuadro allí a la habitación de invitados, que os dejo, además,
una foto de cómo está, está todo el cuarto de invitados pintado de rojo. Con lo cual, bueno, pues ¿y qué ocurrió? O sea, porque se supone que a partir de ahí empezaron los fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezan a suceder de libro sucesos inexplicables como ruidos, golpes repetidos, roces con las uñas como si fuera en la tela, crujidos, lloros, lamentos, objetos que se caen sin puertas que se abren, todo ese tipo de cosas es de libro, ¿no? Entonces llegan incluso a verse una sombra de estas neblinosas que se ven de vez en cuando en estos casos que parece una forma humana. En una de estas días se van empeorando los fenómenos y una noche la mujer, la esposa de Sean Robinson, parece que cree que su marido está en la cama y se acuesta. Dice, bueno, me voy a acostar. Entonces, a la vuelta, nota que hay una sombra al lado de ella o que le toca el pelo, entonces pega un grito. El hombre que estaba abajo sube corriendo a la habitación y entonces, pues, la mujer dice, la esposa dice, este cuadro se va a ir al sótano, pero ya mismo. Entonces, inmediatamente este cuadro vuelve a su sitio y los fenómenos cesan. Inexplicablemente o explicablemente, como en otras veces se ha visto. A continuación, el Robinson de repente dice un día, ¿qué pasaría si lo vuelvo a subir? Porque este tío ya es masoca, ¿no? Bueno, al menos quiso comprobar si los fenómenos venían producidos o tenían alguna relación con ese lienzo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Lo sube otra vez sin decirle nada a la familia. Entonces, un buen día, pues su hijo baja corriendo las escaleras y se pega un batacazo de impresión. Y el niño dice, no se hace nada importante, pero dice que nota que le han empujado en el centro de la espalda. Entonces, este hombre, sinceramente, se preocupa, quiere saber el origen del cuadro, quiere saber del artista. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha publicado un canal en YouTube, que os he dejado el enlace en la página web de Facebook, en la que aparece todos los vídeos que ha subido, en que se pone la cámara delante del cuadro, dan las 2, las 3 de la madrugada, y empiezan a oírse unos sollozos, unos golpes, unos traqueteos, la puerta ves cómo se cierra, se abre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos creemos esto? ¿Esto es una leyenda urbana? ¿Este hombre está realmente Vamos a ver, fíjate. Cuenta. Es que hay algo muy curioso. Una vez un compañero nuestro hizo un cuadro imitando a uno de Roger Bacon muy parecido a este. Francis Bacon. Eso, perdón, Francis Bacon, muy parecido a esto. Resulta que ese cuadro nadie lo quería tener delante porque era tan horroroso que le daba miedo y tal. Y alguien se lo llevó a su casa y lo puso allí en un cuarto y tal. Y a partir de ese momento empezó a notar una cierta actividad extraña. Entonces me preguntaron a mí, dice, no, tú que eres más o menos experto, ¿qué puede pasar aquí y tal? Y a mí se me ocurrió, en ese momento digo, porque es que el cuadro es tan feo, es tan horroroso y sugiere tantas cosas. La casa quiere huir. Claro, que lo que te está generando a ti es una actividad interior que se refleja y que hace que tú actúes sobre los objetos de una cierta manera, como sucede en algunos casos de actividad paranormal, que uno, influido por un objeto, una cosa así, inconscientemente está actuando. Pero una cosa es la sugestión. Sí, es que yo iba a dar mi opinión. Nosotros tenemos experiencia que, ¿sabes qué es lo que más importa? El estado de ánimo del estado de ánimo del pintor. Eso es lo que quería concluir con esto. Es decir, una obra puede ser a lo mejor terrorífica en su tema, pero si la persona que lo ha pintado no tiene nada, no descarga nada en ese lienzo. Sin embargo, puede tener malfario, unas margaritas, entiéndeme, si la persona que lo ha pintado ha descargado en esas margaritas todo su odio o incluso su propia locura. Te lo digo porque nosotros hemos tenido objetos que luego a través de psicometría, tú sabes que puedes averiguar quién es esto y describes el tremendo problema que tenía esa persona con esa funda de gafas o con ese cuadro o con lo que sea. Pero es que es muy importante la proyección que hace el pintor, el artista sobre su obra, por el estado de ánimo que tiene el artista en ese momento. Precisamente, Sol, es la conclusión a la que quería llegar comparando con el cuadro de El grito de Edvard Munch, porque realmente que lo que unen estas dos cosas, tal como la pintura de Francis Bacon, es la absoluta enajenación del individuo, esa depresión tan brutal, esa angustia, que si no la sientes, o sea, yo siempre he dicho, un pintor, un escultor, un artista, un escritor, quien sea,
lo que tiene en las tripas lo va a sacar. Esa es Desde la luego. principal. Desde luego. ¿Vosotros pensáis que al proyectar esta energía negativa en un cuadro, por ejemplo en un lienzo, se puede convertir en un cuadro maldito? Lo digo porque sabéis que hay una leyenda urbana de los cuadros de Bruno Amadio, que dicen los niños llorones, Los que niños. son Sí, los niños llorones. ¿Pensáis que eso puede ser verdad o forma parte de la sugestión? Yo no sé porque no he tenido experiencia concretamente con este tema, pero sí he tenido con objetos o con... Yo concretamente tengo uno en casa que lo tengo guardado porque para nosotros, o por lo menos para mi familia, siempre tenía malfario. Y es un cuadro espléndido y es un abate, pero la cara del abate no hay más que verla. Es decir, que yo no sé quién lo pintó, sí creo que está firmado y todo, pero bueno, el tema... también no cabe duda que depende también tú, el poder que tú le otorgues a ese objeto, a esa pintura o a ese tema. Porque claro, vamos a ver, a lo mejor nosotros pues vemos una pintura y no te puede gustar o no por la temática. Yo no tendría nunca ese cuadro, pero ni en mi casa, pero es porque porque me produce desazón. Aunque no tuviera malfario, aunque no produjera fenómenos, es que a mí me produciría el fenómeno. Entiéndeme. Uno de los oyentes, Yadrat, nos dice que que para él el cuadro es sobrecogedor, pero que parece estar frente a un lugar en llamas, y en eso tiene parte de razón. Sí, ¿no? Parece es que como puede ser un quemado. Como se está quemando, se está quemando por dentro. Derritiéndose, sí, es la sensación, ¿verdad? Putrefacción o quemarse, pero en cualquier caso es como... Sí, yo he llegado a pensar, quizá, ya para terminar, que quizás si esta persona se suicidara, a lo mejor quedaba impregnado en ese objeto que estuvo en sus manos y que fuera los cuadros de Rothko. Tú conoces bien. Hombre, Rothko se suicida y los cuadros se últimos eran totalmente angustiosos. Oscuros, negros. Oscuros, que además están súper cotizados y que de alguna forma estaba reflejando el alma y el carácter que tenía. No creo que yo compraría nunca un cuadro que reflejara la enajenación, la locura, la angustia del autor. Otra cosa sí te lo regalan, ¿no? De Munch, vendido en una subasta por 119,9 millones de dólares, el cuadro que más alto ha alcanzado. O sea que... Puntos suspensivos. ¿Un último apunte? Sí, un último apunte, pero este es incluso un poquito más allá. Estamos ante un cuadro unos cuadros que le impresionan mucho a Arthur Conan Doyle, de un tipo australiano que se llama Will Longstaff y que pinta dos cuadros. Uno se llama La Retaguardia o El espíritu de Anzac y el otro se llama La puerta de Menin a medianoche. En estos cuadros, según refleja el autor, él de repente sufre un shock en plena calle y siente la necesidad imperiosa de ir a su casa y ponerse a pintar. Y pinta fantasmas de soldados circulando por un paisaje absolutamente alucinante. Eso le influye a Conan Doyle porque su hijo muere en la Primera Guerra Mundial. Y por eso se pone en contacto con el espiritismo a partir de esa época. No, y además se pone en contacto con este pintor al ver estos cuadros, porque las manifestaciones del pintor le lleva de alguna manera a pensar que este hombre ha sido influido de alguna manera por los espíritus de los soldados que cayeron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues dejamos la sección, ya que ha sido bastante fuerte o tétrica, al menos nos vamos con una musiquita dulce. Después de esto hay que ir a Torremocho. Hay que ir a Torremocho, ¿no? ¡Castromocho! Eso, Castromocho. Era como lo ha dicho. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La escóbula de la brújula. Casos extraños y extremos. Bueno, y entramos en la sección en casos extraños y extremos, y hoy, a Fermín Mayorga, nuestro compañero colaborador, no lo tenemos en el estudio, pero sí que lo tenemos ahí al otro lado. Muy buenas noches, Fermín. Hola, buenas noches. Pues se te oye alto y claro, como se suele decir. Vamos, la verdad es que sí, como si estuviera aquí en el estudio. Oye, Fermín, tú que te has encontrado con documentos de casos, en tu especialidad está más centrada en otra temática que aquí ya hemos hablado en varias ocasiones, pero también en esos legajos que tú has estado investigando, ¿te has encontrado con lugares encantados? Sí, por supuesto, no solamente casas encantadas o fantasmas, ¿no? Y a veces no solamente dentro de lo que sería la sociedad civil, ¿no? Sino incluso dentro de los conventos, ¿no? De conventos encantados donde las apariciones fantasmales formaban parte del día a día, ¿no? En concreto, por ejemplo, podemos hablar de Malagón, el convento de Carmelitas de Malagón,
donde, bueno, pues el fantasma, el espíritu de una madre superior a dicho convento, pues estaba prácticamente a diario presentándose a la comunidad, ¿no? Y eran varias las monjas que decían, atestiguaban que, bueno, pues ese fenómeno estaba sucediendo en ese convento de Malagón, de ahí que, bueno, pues muchísimas de ellas se preguntasen el porqué, ¿no?, de ese ente, de ese ser en un cenobio, ¿no? Y nada más y nada menos que parece ser que las monjas actuales en ese momento, en 1769, precisamente, pues no andaban muy bien económicamente, y que bueno, que esta madre superiora se aparecía y que además traía noticia del purgatorio, ¿no? Traía noticia del purgatorio y de las almas del purgatorio que en este caso se encontraban en ese espacio del Averno, y bueno, traía noticia diciendo que algunos vecinos de Malagón que se encontraban en el infierno podían precisamente salir de él gracias a las misas que se le diesen por su alma, ¿no? Con lo cual, encima si se hacían dentro del convento de carmelitas, pues digamos que la salida de ese alma en pena, de ese espíritu de un determinado finado de Malagón, podía subir al cielo gracias a esa realidad, a esa transmisión oral que ese espectro, que ese fantasma no transmitía a la comunidad. De ahí que muchas personas de Malagón precisamente se acercasen a dar misas por el alma de sus difuntos a dicho convento, ¿no? Lógicamente había que pagar por ellas y la comunidad, poquito a poco, bueno, pues sus arcas se le fueron inflamando, se le fueron hinchando y pudieron de alguna forma vivir un poquito mejor gracias a ese fantasma, ¿no?, a esa madre superiora que en un momento determinado se le apareció y que sirvió para ese cometido, ¿no? Así que fíjate, un convento encantado donde un determinado fantasma, un espíritu que habla con la comunidad y le dice lo que hay que hacer para de alguna forma bueno, pues sobrevivir en una época donde parece ser que era un poco difícil dentro del mundo conventual el sobrevivir, como el caso de las carmelitas de Malagón, ¿no?, muy cercanas a Santa Teresa de Jesús precisamente, que decían a su orden, ¿no? Bueno, también aquí has estado hablando de un convento encantado, el de Malagón, pero bueno, también en Córdoba hay otro misterio de los que a ti te gustan, ¿no?, que es el de la calle de las Siete Revueltas. Exactamente, ahí también sucedió un fenómeno que en una determinada casa, del número 3 de esa calle, precisamente estaban aconteciendo unos fenómenos que no eran normales. Pues se veía en un determinado patio que tenía una gran parra cómo caían especies de meteoritos, no del cielo, sino de un determinado lugar, es decir, caían piedras, caían trozos de hierro, monedas incluso, ¿no? Y claro, la gente, los vecinos, decían que ese fenómeno que no era normal, ¿no?, que de dónde procedía, y parece ser que desde una casa vecina venía todo ese tipo de aparataje, ¿no?, que caía sobre el patio de la casa vecina, y era precisamente porque, según la gente de la calle, bueno, pues un calderero había muerto a través de una paliza que le dio su mujer y sus hijos, ¿no? Y que el dicho calderero, bueno, pues de alguna forma quería que se estuviese manteniendo viva, ¿no?, el cometido, ¿no?, negativo que se hizo contra él, y la mejor forma era precisamente esa, ¿no? Y parece ser, bueno, que la mujer pasaba de darle misas y de darle por su alma, etcétera, etcétera, y todo eso prodigaba el que el calderero desde el más allá estuviese lanzando ese tipo de objetos, ¿no? Esto está en las hemerotecas, esto sucede en el siglo XX, en el año 1926, y bueno, es cuestión de que los oyentes se metan en las hemerotecas y busquen precisamente este título, y seguro que les saldrán, ¿no? Y hay un caso muy parecido también de otro fantasma, este es en Alcoy precisamente, y además es curioso porque en el pueblo de Alcoy va a decir durante prácticamente casi un año que el fantasma que está del cura Navarro, que así se llamaba, donde precisamente aparecía este espectro, que además se dedicaba, entre otras cosas, también a llamar la atención, es decir, que la gente lo veían pasear por las ventanas y lo veían, se sentaban, sobre todo en la época de verano, como suele decir, al fresco, ¿no?, para recibir el aire, y dice que veían pasar por la ventana a este señor, ¿no?, a este fantasma, y parece ser que era un joven que también había muerto, que la novia, lógicamente, estaba vivita y coleando por la población, y una forma de que la novia no buscase un amante era la de hacer acto de presencia su novio, ¿no? Eso es lo que entendía la gente con esa manifestación fantasmal en el pueblo de Alcoy. También esto está en las hemerotecas, el año es también el 1929, y bueno, son esos fantasmas
locales, ¿no?, están por ahí, que a veces cuando transcurre un tiempo pues ya desaparece su historia y no se cuenta, ¿no?, pero que en su día tuvieron su eco y fueron atendidos por la prensa del momento para que se supiese, ¿no?, que esa realidad estaba sucediendo en un determinado lugar. Fermín, por lo que estás contando, muchísimos de los casos que tú has investigado en el Archivo Histórico Nacional, relacionados con conventos, encantados... Madre mía. No sé si eso lo habrán oído los oyentes. Un ectoplasma sonoro, ¿era eso, Sí, ¿no? sí, pero vamos. ¿Sigues ahí, Fermín? Sigue ahí, parece ser... Sí, no se ha perdido la llamada. Que te habían aducido. Es que había ahí un ruido. Cuando se hablan de estos temas, siempre hay que esperar, cosas, hay ¿no? que esperar lo inesperado, ¿eh? No, te comentaba que muchos de esos casos que te he investigado, casi siempre que aparece una aparición de esas fantasmales es para dar un mensaje o porque alguien está inquieto desde el más allá y de alguna forma quiere manifestarse porque todavía sus huesos no descansan en paz hasta que no haga alguna determinada misión. Pero yo sé que conoces otro que es clásico y me gustaría que lo resumieras de una forma como muy rápida, que era el de San Plácido, donde ahí se daba otro tipo de casuística y donde durante bastante tiempo, me refiero al convento de Madrid, se generó muchísima controversia, incluso hasta un monarca estuvo implicado. Es cierto. Ahí también, bueno, aparecía en este caso, parece que era el mismo demonio, es decir, ahí no se veneraba a Jesús de Nazaret en ese cenobio, ¿no?, sino que se veneraba al mismísimo diablo, ¿no? Por lo tanto, toda la comunidad de 24 monjas que había, por la influencia de un determinado fraile, ¿no?, bueno, pues va a creer que el diablo se le está presentando y que, bueno, pues es el que de alguna forma les va a cambiar la vida, no solamente a ellas, sino también al sacerdote, que en este caso las está llevando por el camino del príncipe de las tinieblas y no del nazareno, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que precisamente van a venerar nada más y nada menos que a una monja que había muerto, pero no la van a dar sepultura, ¿no?, en tierra, sino que la van a mantener dentro del convento como si fuese una momia, y ahí van a empezar a venerarla. Esa monja parece ser que, bueno, que había estado liada con este sacerdote, con este cura, con este confesor de las monjas del convento, y era su amante durante muchísimo tiempo, y bueno, pues él la tenía como una santa. De hecho la vendía también de alguna forma al resto de monjas como una santa, pero una santa que adoraba al príncipe de las tinieblas y no tanto al crucificado, ¿no? De ahí que ese convento fuese dinamitado de alguna forma, o al menos esa comunidad, por ese tipo de hechos en sí. Además, donde había, como tú bien dices, gente de la monarquía que estaban también de alguna Felipe forma... IV tenía por ahí una monja amante que dio mucho que hablar en aquella época. Lo que tenía era un morro. Pero la dejó, la momificó, la dejó también como momia ahí, porque es un recurso que no se nos había ocurrido, ¿no? Sí, no, y además... Sí, Fermín. Incluso dicen que ahí está enterrado Velázquez, ni más ni menos, en el convento de San Plácido. Sí. Claro. Pues bueno, esa momia cada 3 meses abrían el sarcófago y la veneraban y la sacaban como un espectro que era, ¿no? Sí. Y allí adoraban, la besaba el sacerdote, el Francisco, no me acuerdo de la... Uy, parece que hay ciertos problemas de recepción. Fermín, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí. Hay cobertura ahí un poco difusa. Oye, no estarás en el convento de San Plácido, ¿no? Por si acaso. Pues justamente estoy pegado a una iglesia en la Villa de Olivenza, en la pared de una iglesia, porque hoy se está estrenando aquí en este pueblo mi obra de teatro, El Chitón de los Zapatas, una obra de teatro sobre la Inquisición, que es la primera que se ha escrito a nivel nacional sobre esta temática, porque antes no se podía escribir estos temas ya que se los censuraban, ¿no? Y bueno, hoy se está representando aquí en esta población y me encuentro justo al lado de una iglesia, la iglesia de Santa María del Castillo, pegadito a la pared, para poder entrar con vosotros. O sea que... ¿Y la Inquisición cómo trataba estos casos, Fermín? Un poco, has contado unos cuantos y por supuesto hay muchísimos más, pero la Inquisición, cuando se tenía que ver de cerca una casa encantada con sus fantasmas, sus moradores espectrales, ¿cómo lo enfocaba? Bueno, realmente no se lo creía, ¿no?, en muchos casos, y bueno, actuaba contra conventos, contra monjas, contra estas visionarias que todos conocemos, ¿no?, y que a veces también decían que veían espíritus de determinados seres que habían muerto, incluso a la propia Virgen, al propio Cristo. La Inquisición realmente no aceptaba, ¿no?, este tipo de actos, pero sí es cierto que sirvió de alguna forma en muchísimos cenobios, en muchísimos conventos, para enriquecerse, ¿no?, gracias a costa de esas misas que se daban, y que a lo mejor el fantasma, como en este caso de la monja, la madre abadesa del convento de Malagón, pues decía que había que darle 100 misas o 200 misas por su alma para poderlo rescatar del infierno, ¿no? Por lo tanto, eso eran monedas que entraban en el convento, era riqueza, y como tal ellas podían perfectamente tirar para adelante.
importante, ¿no? Recordemos que hay muchísimas monjas que también se hacían cicatrices, incluso, heridas en las manos, en los pies, pero que se las hacían ellas mismas para precisamente venderle en el siglo XVI y XVII, donde la incultura estaba establecida en la sociedad, ¿no? De que había sido el mismísimo Jesucristo el que le había su propia llaga, ¿no? La sí. que sufrió el Nazareno. En fin, eran formas también de buscarse la vida, y la picaresca no solamente estaba en la sociedad civil, sino también dentro de la misma Iglesia Católica. De todas formas, como apuntaba Jesús, yo me imagino que en los casos hipotéticos que se dieran de digamos, no relacionados con la brujería ni nada por el estilo, sino que se produjeran ese tipo de fenomenología paranormal en diferentes casas o tal, siempre era considerado o se relacionaba con el demonio, como estabas apuntando. O con los duendes, también había casos de duendil. También es cierto. Pero era más frecuente el demonio. El demonio, sí. Sí, totalmente. De hecho, fíjate, incluso los ovnis, que diréis, pero bueno, Fermín, ¿qué me estás diciendo? El tema ovni, que es un tema que jamás se ha tocado en el siglo XVI, XVII y XVIII, siempre se habla de los ovnis del siglo XX, ¿no? Las apariciones de ovnis del siglo XX. Sin embargo, en el siglo XVI, XVII y XVIII, muchas personas van a ser condenadas por la Inquisición por haber tenido avistamientos, ¿no? De ese tipo de aparataje. Y bueno, esas cosas extrañas, ¿no? Y además eran castigados por la Inquisición, porque la Inquisición decía que lo único que se podía ver en el cielo era el espíritu de la Virgen o Jesucristo, ¿no? Pero todo lo que viniese fuera de ahí no podía ser aceptado, sino condenado, porque eso todo era obra del maligno, y como tales no se podían aceptar. Y hay muchísimas personas que por ver esas luces, esas naves de la época, digamos, entre comillas, ¿no? Pues fueron condenadas, ¿no? Por la propia Inquisición, y además, eso está ahí, hay muchísimos casos, y es un tema que además nunca se al menos al día de hoy, en medios de comunicación, y es un tema tan interesante, ¿no? Que sería, ¿no? que se contase, porque por ejemplo en Madrid, en 1867, hubo una aparición de un ovni, y precisamente pues ahí la Inquisición intentó, no la Inquisición, que ya no estaba, sino, tenían otro nombre en ese momento, ¿no? La Inquisición, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero tenía que ver algo con el tema de justicia, auto de justicia o algo así, pero era la misma Inquisición, larvada de alguna forma. Fermín, que Fermín, te tenemos que dejar, porque ya nos estamos yendo de tiempo, tenemos que dar paso a la publicidad. Lo que sí que no queremos despedirnos sin desearte el mayor éxito para tu obra teatral. Un fuerte abrazo. Un éxito. Gracias, muy amable. Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo, Fermín. Un abrazo. Radio 4G. El futuro es ahora. ¿Recuerdas la primera vez que chupaste una o la primera vez que comiste un? Pues en Verdulería González, el primer nabo a mitad de precio. No voy a hablar ni de verduras ni de nabos. Bueno, de nabos sí, pero sin restricciones, sin pitidos. Sexo y más sexo. En Radio 4G. Viernes a las 12 de la noche, sábado a las 3 de la mañana. Carla de Noche.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G. Radio 4G. Toda la radio que soñaste en un clic. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, damos comienzo a esa segunda parte del programa con El Filandón. Estamos aquí el equipo al completo de La Escóbula de la Brújula junto a nuestra invitada Sol Blanco Soler. Y yo creo que deberíamos empezar, Sol, por hacer esa distinción que al principio ya hemos aludido entre casas encantadas y poltergeist y entre fantasmas y espectros, sobre todo, ¿no? Sí. Porque no son lo mismo. Alguna vez ya hemos hablado, pero sí que cabe hacer, sí, llegados a este punto, ¿no? Te lo explico en 2 palabras. Muy facilito. Es decir, vamos a ver. Cuando los fenómenos se vinculan a una persona, eso es un poltergeist. No tienen nada que ver con el más allá. Una persona viva. Viva. Eso es. Una persona viva. Por eso te digo que ese es el detalle esencial. Es que si no estamos hablando de la diferencia entre casas encantadas y poltergeist. Pero primero que la gente tenga conciencia de que un poltergeist es donde ocurren todas esas cosas que habéis estado contando antes. Es decir, materialización de objetos, lluvia de piedras, todo eso. Eso que es tan espectacular, porque un poltergeist es muy espectacular, es siempre causado por una persona viva, presente en los fenómenos y los produce inconscientemente y por un estado de estrés normalmente. Es decir, son como una marmita de estas que no le has puesto... Una olla a presión, Una olla a presión. Entonces los norteamericanos te dicen que el poltergeist para la persona que los causa es una terapia. ¿Por qué? Porque en vez de metérselo dentro y somatizar, que es lo que nos pasa a todos los demás, que nos da dolor de cabeza el estrés, que nos da indigestión, pues ellos tienen esa capacidad de echar hacia afuera esa energía sobrante, excesiva, no somatizan y producen estos fenómenos. Oye, y normalmente se dice que, pues normalmente sucede a personas en ciertos momentos de su vida. Es decir, por ejemplo, la adolescencia. Es una edad especialmente para que se puedan producir la menopausia. Otro momento. Yo te diría que los investigadores hace como 30 años, te digo, por ejemplo, Pilón al principio era de los que decía esto, que los adolescentes, por tener todavía el sistema nervioso, cerebral, todavía bastante desequilibrado por las hormonas, es decir, por la producción excesiva de hormonas, pues que podían o que eran más proclives a causar estos problemas. Nosotros, en nuestra experiencia, es que lo puede la abuelita estar estresada porque creen que la van a meter en una residencia y entonces eso es suficiente, o un niño que tenga ciertos problemas de comportamiento que le van a cambiar de colegio y le van a meter interno, que hemos tenido. Es que yo os cuento ejemplos casos que tú conoces, he conocido, o por ejemplo, nuera sometida, sufriente por una suegra tiránica y como no puede matarla, pues, ¿sabes? Es decir, tiene un cuadro de producción de fenómenos. ¿Y fenómenos producidos por suegras? ¿Conoces alguno? Por nueras, pero por suegras debe ser potentísimo. Me estaba recordando un chiste americano. Sí, ¿Sabes la diferencia que hay entre Japón y Estados Unidos? Entre Japón y Estados Unidos. Sí, cuando un japonés se deprime, cierra las ventanas, cierra la puerta, saca una espada y hace el seppuku. Sí. Entonces, cuando un americano se deprime, abre las ventanas, abre la puerta y dispara contra la gente. Ah, sí. ¿Y eso es un chiste? Es un drama, ¿eh? Sí, pero fíjate la diferencia. Pero fíjate, psicológica. sí, no, pero es totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que estas personas que tienen ese estado de estrés tan terrible, pues por una manera que todavía desconocemos y por eso es fenómeno paranormal. ¿Tú conoces algún caso que lo puedan controlar? No.
los Nunca. que yo conozco. Y esto, vamos, nosotros tuvimos el caso, el famoso baúl del monje, y ese es que... No, pero es que te lo digo... Vimos Carlos y yo, Sí, ¿eh? sí, estuvimos, sí. Pues espectacular, ¿eh? Ese es de los caso buenos. era tan curioso que como ya sabíamos que era el dueño, no Sí. él el que lo producía, No él, sí. pues él tenía unas ideas así muy culturales, me refiero, de espíritus malignos. ¿Pero de por qué dices que lo sabíais? ¿Por qué? Porque vamos por eliminación. Un poltergeist es dificilísimo de investigar. Es decir, nosotros, tú imagínate Cuando que Jesús y yo tienes... estuvimos no lo sabíamos, nadie lo sabía Sí, todavía. pero Estaba el Padre Pilón ya. Estuvimos 6 meses Claro, investigando eso, eso. ¿eh? Todos los miércoles íbamos. Y claro, íbamos eliminando. ¿Quién estaba cada vez que ocurrían los fenómenos? Pues no él. No estaba ella, porque sabes que eran Ángela dos se llamaba, socios. ¿no? Ángela, pero Sí. Ángela no siempre estaba. Ya. Y siempre, no, él estaba siempre. Y además que a Noel llegábamos los miércoles y decíamos, chicos, vamos a ponerle nervioso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando le poníamos nervioso, los fenómenos se magnificaban, claro. Te caía de todo, de los techos, se movían las Tu cosas. famosa frase Sol, la cabeza, la cabeza. Pero Y es que... ¿qué dice? Pues Además, es y que luego se contaste lo que era aquello. Perdona, es que se materializaba materializaba la una cabeza, cabeza sí. de muñeca de esas de pasta antiguas, estaba como porque no medio era quemada, ¿no? medio quemada por el cráneo y La vi, metida la vi. unas piedras. ¿Tú sabes la grima que daba esa cabeza? Sí, Miedo no, pero que ibas a una y decías, la cabeza, chicos, se decía la cabeza, Era porque por es que a los 10 minutos esa cabeza se Además, había pasado a otra habitación. ese caso está filmado, ¿no? Sí, es que nosotros filmamos todo lo que... Pero no era una cabeza de carnero de terracota. Ah, bueno, esa era divertida. Esa, por Dios, hay otra cabeza. Sí, no, Menos pero- mal que sea divertida. No, no, La cabeza de muñeca sí. y otra No, pero la arriba. cabeza de muñeca era la que era muy grimosa, porque era muy pequeñita, que yo la tengo en Aparecía la... en cualquier pero sitio. aparecía y desaparecía, y claro, Pieri rebobinaba el vídeo y decía... Pero si esa cabeza estaba hace un momento en esa otra habitación, ¿comprendes? Si se materializaba. No lo del carnero, fue muy serio. Era un carnero que tenía casi 1 metro de altura, ¿eh? Muy demoníaco, ¿eh? Es decir, era un... ¿Os sabéis en Karnak esa avenida que la hay? avenida de Esfinges. Pues ese tipo de carnero con los cuernos sí. así muy vueltos, ¿no? Tipo más macho cabrío. Sí, más macho cabrío, justo. Y ese era de terracota. Sí, de sí, terracota. por eso que se Y paseaba de una habitación a otra. Pero bueno, perdona, y un día ya la Ángela y Noel lo cogieron y lo pusieron en el volquete de la basura fuera de la calle. Está muy bien. ¿Eh? Porque estaban ya hartos del esto. Bueno, pues es que a la mañana siguiente, cuando abren la tienda, se lo encontraron en el pasillo dentro. Y claro, ya... Sí, bueno, eso da yuyu, ¿eh? Eso ya empiezas a pensar que algo pasa. pero escucha, da yuyu, pero curiosamente, en un momento determinado de la historia del baúl del monje, ese macho cabrío, llamarlo como queráis, desapareció y no volvió a aparecer. Una cosa solo. Se lo tomó a mal que lo echaran, ¿eh? No, yo le tengo fotografiado y pie y firmado y todo, pero no volvió a aparecer. Una cosa solo, porque claro, no todos los oyentes son de Madrid y no todos conocerán la historia. Es que lo que es increíblemente difícil de imaginar del baúl del monje, cuando Jesús y yo vamos, que nos envía Juan Antonio Cebrián, entonces cuando vamos allí en un día que hace un calor enorme, a las 6 de la tarde, Jesús y yo esperando en un banco a que alguien llegara a la casa, Sí. ahí cociéndonos, diciendo, ¿qué coño hacemos aquí? Entonces, luego no nos arrepentimos una vez que vimos Era el muy espectáculo. pintoresca, la Pero tonera que- era muy Lo que dices pintoresca. es que es increíble imaginar que en una céntrica zona de Madrid, al lado de la Plaza de Santa Bárbara, una Como zona... al lado del Teatro Español. Claro, absolutamente. No, perdona, del María Guerrero. del María Del María Guerrero. Completamente Marqués de normal. Monasterio, si no recuerdo Sí, mal. Marqués de Monasterio. En una tarde veraniega, totalmente tranquila, que abrieras una puerta y cambiaras de mundo. Era otro. Increíble. Se ponía en movimiento. La tienda Increíble. cobraba vida. Claro, es que era un anticuario, Pero era había una vida cantidad propia. de cacharros. De cacharros. Bueno, las... Sí, ellos tenían depósito, ¿no? De lo que Sí, tenían, claro. sí. Vamos a ver, la gente dejaba allí los objetos Sí, lo vendía que para no. vender y a cambio de una comisión, ¿no? Entonces tenías objetos preciosos y objetos horrendos. Claro, porque claro. es que, claro, y había de todo. La gente tenía un gusto determinado que llevaba sus cosas allí, ¿no? Pero bueno, bandejas de esas con frutas del Brasil, que sabéis que son unas bandejas de madera con 7 o 8 frutas diferentes. Pero es que esas frutas estabas así, de repente salían disparadas. Y decía yo, pero bueno, vamos a ver, ¿te da miedo? No, lo que te da es asombro. ¿Comprendes? Es decir, es una sensación de incredulidad que dices, pero si esto yo lo he leído en los libros, pero yo no sabía que eso era real y que se producía, ¿no? Así que bueno, eso es un poltergeist. Sí. Es una casa encantada es cuando los fenómenos se vinculan a un lugar. Sí. Y entonces, sea, quien esté o quien viva, los fenómenos se producen porque hay la teoría de que es la impregnación. Sí. Es que si en ese lugar han ocurrido hechos muy violentos, han dejado, esa es la teoría de la impregnación para la parapsicología, han dejado tal carga
de vivencia. Imagínate suicidio, asesinato, grandes conflictos personales, lloros, dramas. Todo eso parece, según esta teoría, que todos impregnamos nuestro medio ambiente con nuestras vivencias. Claro, por eso están resultado en el cine, las casas encantadas. Claro, pero también recurren a unos recursos cinematográficos que no siempre se ajustan a la realidad, que bastante asombrosa es. Porque yo siempre digo, las películas, ¿por qué tienen que recurrir a esas cosas con que pusieran la verdad de los fenómenos paranormales? Ya son bastante espectaculares como para inventarse, porque, no sé, en la película Poltergeist, ¿os acordáis? Sí. Pues bueno, toda la primera parte era bastante lógico el Poltergeist, pero claro, ya luego para buscar audiencia, para buscar morbo, ya empezaron, ¿te acuerdas? Los Pero es que cementerios. muchas de estas películas, sobre todo en Hollywood, o sea, acaban estropeando las películas precisamente por los finales. Pero y eso ha sucedido con infinidad de películas. Poltergeist tiene una cosa muy brillante, que es la primera película que utiliza la tecnología moderna como canal de entrada. Eso es genial. Sí, la televisión. La idea de sintonizar los canales muertos me pareció buenísima. La idea. Pero vamos a ver, que la idea es buena, pero eso en la realidad no ocurre. Es decir, teleplastia exagerada que sale. Claro, bueno, y luego que era un cementerio indio, no sé qué, y entonces salían, ¿os acordáis? Los cadáveres de la piscina. Vamos a ver, no. Ahora tenéis otras muy buenas, Los Otros. Los Otros, claro, es preciosa, y nosotros fuimos todo el grupo, me acuerdo, a ver la película y nos la dieron con queso, es decir, no nos dimos cuenta de que ella y los hijos estaban muertos, porque Los Otros era clarísimo, y el marido también, porque no se reflejaba en los espejos, pero claro, llegas al final de la película y dices, caray, si es que la mujer y los hijos estaban también muertos, no habías caído. Luego cuando la ves por segunda vez, naturalmente ya estás pillado. Pero ya te han fastidiado la película, porque ese es lo mismo que sucede con El Sexto Sentido. También, lo mismo. Es 3/4 lo lo mismo, el fenómeno. Pero es muy bien llevada. Es decir, yo pienso que El Sexto Sentido, Los Otros y Ghost... Ghost es muy divertida. Yo me reí muchísimo porque era muy divertida. La medium esa era deliciosa, ¿no? Sí, es que Whoopi Goldberg es muy... Pero bueno, pero está maravillosamente bien en ese papel de excéntrica, de sensitiva excéntrica y tal. Bueno, es buenísima la película. Vámonos al otro tema, es decir, fantasmas... no únicamente con el permiso de David. Es que yo quería hacerte una pregunta ahora que te tengo al lado. Pues ya está, porque pregunta. En tantas y tantas investigaciones que has estado con Paloma y con el grupo... A ti, bueno, a mí realmente estas cosas me dan un miedito, pero nada. Tremendo. Vale, eso te iba a preguntar. No. ¿Tú no te traes nada a casa que digas, no. A ver, que me he quedado impregnado con todo esto que estoy Pero vamos a ver, que eso tratando... es una teoría. Está diciendo que no un oyente existe. que estamos haciendo spoiler de la película. Bueno, yo creo que el que no ha visto la película, que no la vaya a ver, total. Claro. Le he contado el truco. Sí, total, están todos muertos. Pero además esta película ya es muy antigua. Bueno, por eso... Te quiere decir que aunque desvelemos el secreto, pero bueno, es que Cuenta. pienso. No, pero miedo nunca, asombro, interés, pero esa teoría de que, bueno, en el mundo ese esotérico de que te los llevas en la chepa, eso siempre es una expresión. Que te llevan los fantasmas a casa. No, ¿qué más quisiera yo? Sería divertidísimo. No decepciones a los oyentes que creen en eso. Joder. No, pero vamos a ver, yo no soy sensitiva, por lo tanto, bueno, Paloma tampoco se los lleva, ni Aldo tampoco, es decir, no. Es decir, nosotros acudimos a una casa y si hay una entidad que tiene problemas, nosotros les ayudamos. Quizá somos el único equipo que solucionamos los casos, porque una cosa es dar fe de algo que ocurre en un lugar y otra es meterte en el meollo y decir, bueno, pero vamos a ver, esta entidad que está aquí, que está a lo mejor molestando o que ha sido vista por distintas personas, pero todo esto, vamos a ver, lo que primero hacemos es la investigación física, mediciones, entrevista, tienes que hacer mucho antes de recurrir a la investigación psíquica. Campos magnéticos. Claro, porque es que tú te puedes encontrar, mira, hemos tenido un caso hace poco, no había absolutamente nada. Es decir, había un problema familiar, una madre, la madre es que se había divorciado, se había unido al hijo para vivir juntos, el hijo tenía un problema de paro, ese problema de paro le había producido ansiedad, la ansiedad le había producido una obesidad, esa obesidad también le hacía incapaz para encontrar un trabajo como él quería, y entonces él nos llaman porque veían sombras, porque veían una señora de rojo en la cocina y tal. Todo eran proyecciones mentales. Allí no había absolutamente nada. Tanto es así que, bueno, pues Paloma y Aldo dijeron, mira, nosotros aquí no notamos nada, no vemos nada. Es decir, aquí no hay nada del más allá, todo está en el más acá. Y entonces empiezas a preguntar
la verdad, que no te la cuentan nunca al principio. Vamos a ver, aquí no hay nada del más allá, va, del más acá, ¿qué hay? Eso es investigar. Es decir, investigar no es darte la idea de que cada vez que vas a una casa vas a encontrar un fantasma por allí. Hay veces que los encontramos y muy divertidos. Digo divertidos porque son personajes muy curiosos, pero de ahí a que todas las veces que vas a una casa tratando de ayudar te encuentras con entidades... Es que llaman a los fantasmas personajes muy curiosos. Sí, es que son muy curiosos y tienen Me recuerda la película Casper. No, Casper es un encanto, por Dios. Yo tengo pins de Casper. Un muñequillo calvo que va paseando. Sí, pero me encanta Casper, ¿no? Y además muy simpático. Ojalá existieran ese tipo de fantasmas, los fantasmitas esos. Pero no, el fantasma, que es ahora lo que vamos a decir, la definición de fantasma para la parapsicología es una persona que ha fallecido, porque para ser fantasma tiene que haber fallecido. Bueno, por la Gran Vía, como yo suelo decir, también hay algunos vivos, ¿eh? Pero son fantasmones. Son superlativos. Son superlativos, para mí por lo menos son fantasmones. Y hay mucha fantasmogénesis de carácter también, ¿no? Pero no, estamos hablando de esos personajes que... Vamos a ver, antes había la teoría de que el fantasma siempre es una persona que ya fallecida que vuelve desde el otro lado. La experiencia, por lo menos mía y de todo el grupo nuestro, es que los personajes que nosotros nos topamos con ellos, que nos cuentan su problemática y que les ayudamos a ir al otro lado, es porque no se han ido del todo. Se quedan en esa interfase que decía Sinesio Darnell, que Sinesio Darnell fue el que bautizó esa dimensión, que es muy cercana a la nuestra, pero que todavía no has dado el gran paso para ir al otro lado. ¿Es como un mundo astral? Antes de llegar al espiritual. Sí, porque yo te diría que una vez que pasas el túnel, digamos, ese túnel maravilloso, ya no vuelves y ya no comunicas. Sin embargo, todas las personas que nosotros comunicamos con ellas son personas porque se han quedado cerca nuestro y por una problemática específica que tienen. ¿Aferradas por algo personal o por algo material? Depende. Pueden ser porque no se han enterado que se han muerto. Fijaros que ese es uno de los primeros problemas y el más frecuente, aunque no lo creáis. Luego puede ser por apego a cosas físicas que han tenido. Es decir, es mi casa, mi trabajo, mi familia, porque no están contentos con la resolución de sus testamentarías y entonces ellos dicen que no están contentos con que ese hijo, ese sobrino haya cogido lo que ellos a lo mejor... que como nosotros siempre les decimos, has dejado un testamento, por lo tanto ahora no te quejes, porque vamos a ver, se ha cumplido tu voluntad. Ahora, que tú una vez que estás ahí, ya esa voluntad la querrías cambiar, pues eso ya no lo puedes cambiar, ¿no? Te digo eso, hay razones de esas, razones de egoísmos terribles, es decir, yo quiero ver a ver qué hace mi mujer o mi marido cuando yo me he muerto, a ver si me es infiel, a ver si me he quitado el dinero. Yo te diría que hay un problema de apego. ¿Y para dar un mensaje? No veo... Pocos. Decir que están bien, pero es que para eso se presentan directamente, no necesitan medium de contacto. Es decir, son aquellos fantasmas, llamémoslo así, que normalmente tú conoces al fantasma y el fantasma te conoce a ti. Eso está clarísimo también, necesario absolutamente. Nunca se presenta el fantasma del quinto, claro, siempre está relacionado contigo. Claro, ¿no? Está relacionado siempre contigo. Eso es muy interesante, ¿eh? Por eso es un detalle muy importante. No, pero es que yo te digo de mi experiencia, yo es que ya no... vamos a ver, es que la experiencia recopilada te está indicando una casuística y esa casuística es la que a nosotros nos ayuda a saberlo. Sí, perdóname, ibas a preguntar. Cuando dices a alguien conocido, pero cuando habéis estado en estos lugares, ya no digo las dos personas sensitivas, o sea, tanto Aldo como Paloma, en algún momento, y no digo que lo hayáis captado con los aparatos, que eso ya hablaremos luego. Dices visualmente. Visualmente. Yo no soy un zote total, no soy capaz. Bueno, solamente una vez en un teatro aquí en Madrid, que entramos, yo iba detrás de Aldo y al levantar los ojos vi a un señor colgado de las cuerdas de la tramoya. ¿El teatro? No te lo voy a decir. En el centro, en la Gran Vía. Es que esa autoría le preocupa un poco. No, en la Gran Vía. Vale. Vamos, te digo una... David, tú tranquilo, te toques ella... Te he delimitado. No, pero he vivido en varios teatros. Pero fijaros qué curioso. Entonces, yo le vi que estaba colgado de la tramoya, de las cuerdas. Y entonces le digo, Aldo,
que a mí me ha parecido que he visto, digo, pero no me hagas caso, digo, porque yo estoy como una cabra, digo, yo no veo nada, digo, ¿cómo voy a ver a este tío así? Bueno, la cosa queda así. Luego Aldo, porque ese día Paloma no venía, Aldo entra en trance y entonces nos sale este personaje que dice que en efecto, que él, porque claro, él decía que no estaba muerto, que tenía que seguir trabajando de tramoyista porque tenía que pagar la hipoteca de su casa. Tú date cuenta cómo se te queda la cara cuando esa persona, ¿sabes lo que digo?, te empieza a contar que es que no está muerto y que tiene que seguir trabajando para pagar la hipoteca de su casa. Entonces, claro, ahí sí que ya es una experiencia que tenemos para tratar de suavemente darle a entender de que se ha muerto, porque eso es un impacto para la gente que está en el otro lado y que no se ha dado cuenta que se ha muerto. Bueno, pues en un momento determinado le dice Aldo, dice, pero bueno, tú sabes que te has muerto. Dice, yo no me he muerto. Dice, la prueba es que esa me ha visto hace un momento. Refiriéndose a ti. Claro, entonces es cuando yo ya... Ahí dijiste... Yo dije, caray, y me dice Aldo, es que tú eres mucho más bruja de lo que tú te piensas. Digo, pero es que yo nunca he tenido visiones. Por lo tanto, fantasmas son las personas que están ya fallecidas, que a veces, si les conocemos, vienen para un mensaje, como tú bien decías, Jesús, para decirnos, sobre todo el mensaje suele ser que están bien. Y ya no se vuelven a presentar. En el pasado decían para que les dieran misas, porque todavía estaba en el purgatorio. Sí, pero eso es en el pasado, me refiero. Es un contexto cultural. Claro. Es un contexto cultural. Hoy, Siempre desde cambian. luego, a nosotros jamás nos piden misas. Al contrario, que bueno, que a lo mejor que protejamos si tienen un niño pequeño, por ejemplo, o alguna cosa. Pero son mensajes que realmente, fíjate lo que te voy a decir, cuando llegas al otro lado te desentiendes bastante de todo esto. Ya no tiene la importancia, digo, en una situación normal. Sí. Lo que pasa es que hay personajes que se quedan aquí muy aferrados, un notario que se quería seguir trabajando, una médico que se le había caído a la puerta del garaje, se había quedado muerta ahí en urgencias y quería seguir trabajando porque era muy necesaria. Porque cómo había muerto a los 40 años, que eso no era justo. A ver, esas son las razones, pero si te das cuenta son razones siempre muy personales, muy de querer continuar con lo que estabas haciendo en vida. Es que para ellos es muy difícil renunciar de que todo lo de aquí se ha acabado y que el mensaje nuestro es que tienen muchas otras cosas que hacer en el otro lado. Y al ayudarles, pues ahí yo en mi libro lo que he recopilado es que el mundo del más allá es tan cautivador, tiene tanta garra cuando llegas allí plenamente, que ya todo esto... No tiene una frase tópica y me gustaría un poco saber tu opinión cuando se habla del mundo del más allá, incluso con la película Poltergeist, es vete a la luz. ¿Es realmente una realidad cuando tiene que ir a la luz para que de alguna forma se desprenda de este plano? Bueno, vamos a ver, hay la teoría de la luz, porque la luz es lo contrario de la sombra. Daros cuenta que en todas las culturas la luz son las velas, las candelas de fuego, es lo positivo. Del copal, es lo positivo. Entonces parece ser que todas las experiencias cercanas a la muerte te dicen que hay un túnel con una luz al final, como si se terminara el túnel. Puede que no sea una luz propiamente dicha, pero es un contraste con la sombra por el paso que tienes que pasar de esta dimensión a la otra. Que es un problema de dimensiones y de niveles, ¿eh? Es decir, que a lo mejor justo es un periodo de transición. No muchos incluso estudiosos del tema dicen que ese más allá, que nosotros hablamos de más allá, está mucho más cerca de nosotros, porque puede haber dimensiones superpuestas y nosotros no tener capacidad de percibirlas, y a lo mejor está todo mucho más cerca de lo que pensamos, pero siempre te mandan al más allá. Un oyente nos pregunta, Chechu, nos pregunta si te has encontrado casos en los que el espíritu se quedara, digamos aquí, como tú estás mencionando, en el más acá, para proteger o cuidar de un ser querido. Eso es en la película de Ghost, por ejemplo. Nosotros no hemos tenido eso. No creo que... No, ellos cuando llegan al otro lado y contactan con nosotros están más preocupados por otras cosas. Más que por proteger a un ser querido... no, pero fíjate, ni niños. A mí siempre me choca, por ejemplo, una cosa. Nosotros podemos ayudar muy fácilmente a una persona adulta que está con problemas en ese otro lado. Los niños son muy difíciles de ayudar. ¿Por qué? Porque el niño no tiene el concepto de muerte que tiene el adulto. En el libro hablas de diferentes casos, bueno, además en el título de niños perdidos. Niños, ¿no? Perdidos. Pero antes de lo que es la publicidad, sí que me gustaría tocarlo justo después en la segunda parte del filandón. Pero
hemos estado hablando de fantasmas y un espectro. El espectro es lo que se llama, o esa aparición, también lo llaman los americanos, es trozos de película antigua de algo que ocurrió en un lugar. Es decir, tú imagínate que vas a un castillo. Imágenes fijas o movimiento que siempre hacen lo mismo, repiten, justo, ¿no? repiten y es como trozos de película antigua. Un holograma. Sí, pero fíjate que no interacciona contigo. Es decir, tú eres un mero espectador de algo que se pone delante de tus ojos. Y entonces es un caballero vestido de medieval que sube y baja una escalera, o es un señor, pues vamos, nosotros tuvimos un castillo que era un caballero que se paseaba por el patio de armas, y hoy en el 2012 que estuvimos allí, me parece, seguía paseándose por el patio de armas. Eso es una impregnación. Por eso Jesús y yo decimos que son muy aburridos. Claro. Comprende, son repetitivos. Un bucle. Por ejemplo, el fantasma de la casa de las 7 chimeneas, ¿sería un espectro? Sí, porque se hace lo mismo, no lo sé. Sí, es una porque señora Doña Elena que sube arriba y mira siempre hacia el este, porque hacia el norte, algo así, ¿no? Hacia el norte, ¿por qué? Porque su marido desapareció en Flandes, lo mataron en Flandes. Zapata, me parece. Claro, y entonces ella se asomaba todos los días a ver si venía su marido por el lado que tenía que venir. Entonces sería un espectro porque repite continuamente. Yo para mí creo que es un espectro, porque no interacciona con el testigo cuando la ven. Un fantasma normalmente incluso se puede sorprender. Incluso hay fantasmas que tienen el concepto de que los vivos son los fantasmas para ellos. Tuvimos dos casos muy curiosos. Dicen, ¿no? Esa famosa frase, dice, muertos, la Universidad de los muertos sois vosotros, ¿no? Sí, me interesa que lo cuentes eso luego. O los muertos después, sois vosotros, o si es que hacen mucho ruido. Sí, luego hay que preguntarlo aquí. porque además lo está diciendo un oyente. Después de la intermedio. Sí, están comentando ahí. Bueno, pues las 11:26, estamos aquí en la Escóbula de la Brújula con nuestra invitada Sor Blanco Soler, hablando de qué hay más allá del más allá. En unos minutos volvemos, os dejamos, ya que lo hemos estado mencionando, con esa banda sonora que muchos conoceréis, de Poltergeist. Radio 4G. El futuro es ahora. Entra en radio4g.com y descubre nuestras emisoras exclusivas en Internet. Todas tus películas y toda su música. Todo en banda sonora original. Banda sonora original. Un canal exclusivo de radio4g.com. Radio 4G. La radio con alma.
La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Las 11:30 de la noche seguimos aquí en la segunda parte de la escóbula de la brújula. Y Sol, me gustaría dejar el caso, lo estamos hablando a micrófono cerrado, hablar del tema de los niños perdidos, dejarlos para el final, para acabar el tema con un buen sabor de boca. Pero hay un caso que habéis investigado y que conoces profundamente y del que se ha hecho una pequeña mención, era el caso de la Universidad de Córdoba. Córdoba aquí en España, no Córdoba, Argentina. Sí, Córdoba aquí en España, sí. En ese caso, los muertos, como veníamos diciendo, pensaban que los muertos no eran ellos, sino que eran los demás. Sí, eso es muy curioso, pero verás, nos llaman porque habían tenido como 2 o 3 conatos de supuestos incendios en la parte de los aseos de la universidad. Claro, llamaban los bomberos y los bomberos decían, oiga, que es que esto no es humo de fuego. Era como unas nieblas que cuando la gente de la limpieza iba por la mañana temprano, pues se encontraba. Luego, por supuesto, ruidos, corridas por los pasillos y tal y cual. Y estaban muy intrigados. Entonces, a través de un contacto nuestro, de un gran amigo nuestro de ahí de Córdoba, pues el decano dijo, oye, pues podéis entrar cuando queráis. Total, que fue muy divertido. Bueno, digo divertido. Yo siempre digo divertido porque para nosotros investigar un caso de estos es como pues invitarte a un festejo. No sé cómo decirte. Sí. ¿Qué me vas a contar? Claro, pero es que vosotros lo comprendéis. Tener la oportunidad de que te dejen para ti un edificio de este tipo, porque claro, este edificio tenía mucha historia, ahora es la universidad. Era un convento, luego sitio napoleónico y luego más conflictivo por lo que nosotros vimos es porque había sido un sanatorio antituberculoso, que sabéis que después de la guerra nuestra, nacían como setas a lo largo de nuestra geografía, es decir, todas las zonas de la sierra, todas las zonas, pero en este caso también era un lugar especializado en tuberculosis. ¿Qué pasaba? Que claro, ahora la universidad, el edificio está rodeado de edificios a su vez, pero entonces eran como guetos, eran como lazaretos. Sí. Es decir, pensar que no existían los antibióticos y entonces la enfermedad de la tuberculosis era mortal o casi mortal, tenía unos índices de mortalidad enormes. La solución era aislar al enfermo de los sanos para evitar el contagio, y una vez que tenías a los enfermos reducidos o agrupados en un edificio o en un sanatorio, pues intentar unos tratamientos muy primitivos que había en aquella época, de los cuales pues aquel que estaba más fuerte superaba la infección y los que no pues morían. Entonces, cuando vamos allí, la verdad es que no sabíamos esos fantasmas o esas supuestas entidades que estaban allí, de qué época iban a ser, porque claro, el edificio había sido de varias estas. Entonces, curiosamente, pues nosotros siempre pedimos para un edificio grande los planos. Y entonces le dijimos, pero vamos a ver, primero señálenos usted la zona conflictiva, porque un edificio tan grande, y entonces, nos señaló una, pero al superponer los planos de lo que había sido hospital, nos dimos cuenta que era la zona de la morgue, del depósito de cadáveres. Claro. Entonces comprobamos que el departamento de económicas era el que estaba justo en el lugar donde estaba la morgue antigua. Bueno, entonces dijimos, pues este es el lugar donde tenemos que empezar a contactar y tal. Y entonces se pone Paloma enfrente de la puerta de entrada, dice, no, dejarla abierta, y todos los profesores, imagínate el decano, el profesor, era un poco surrealista. A veces nosotros tenemos unas investigaciones un poco... Hemos hecho investigaciones en un convento de clausura, y entonces esas monjitas la consultaban a Paloma, ¿no? De que cuál era su futuro. Vamos a ver, surrealista total. Totalmente. Yo tengo unas fotos de esa experiencia, verdaderamente, que dices, no puede ser, la reja, las monjitas allí, la otra con en la taza del café la bola y las otras preguntando. Bueno, ya te digo que es muy... Bueno, si se enteran las excomulgan, ¿eh? No, pobrecitas, eran unas santas. Si se entera Berlanga, hace una película. Sí, en eso estoy de acuerdo, porque
porque era susceptible y de haber Almodóvar sido... ni te cuento. Sí, hombre, con más crueldad. Y las Sí. monjas estas eran tan encantadoras, tan Sí. ángeles, vamos, alegres, comunicativas, bueno, eran un encanto. Pero volvamos a la Universidad de Córdoba. Y entonces, bueno, pues Paloma, en cuanto se asoma la bola, empieza a ver personajes, todos agolpados en la puerta sin querer entrar en la habitación. Y les decía... Como en la película, Sí. cuando están los goblins ahí con la niña delante del espejo. Sí, dentro del laberinto. Que ya no ven nada, dentro están del todos laberinto. los goblins ahí amontonados. Pues eso, estaban todos amontonados mirando así con curiosidad. Y les dice Paloma, pero entrar. Y le dicen, no, porque si se entra ahí ya no se sale. Y entonces dijimos, claro, es que para ellos esa habitación era la morgue. Y lo sabían muy bien. Y sabían que a la gente que llevaban allí era la gente muerta, ya la que no volvía. Y ellos se seguían considerando todavía como vivos. Nos dijeron sus nombres, los tengo todos a esto. Una tristeza infinita, porque los familias los metían allí, pero es que ya no les iban a ver por miedo al contagio. Es que, vamos a ver, la tuberculosis era contagiosísima. Yo me acuerdo haber vivido esa época de pequeña y las medidas de higiene que tenías que tener para todo eran tremendas, porque el contagio era tremebundo. Después de una guerra, imaginaros también la disminución de defensas, la mala alimentación, Sí. es decir, bueno. Entonces, bueno, pues llegamos a la conclusión de que había que dejarlos porque los profesores... Ah, bueno, y entonces la anécdota muy divertida es que le dije... Paloma hablaba, porque puedes intervenir, cuando Paloma está hablando con ellos podemos intervenir todos. Y decíamos, bueno, pero ¿estáis contentos? ¿Dónde estáis? Dice, pues, hombre, sí. Tenían una mala cara, decía Paloma, dice, es que no sabéis las ojeras que tienen. Estaban pálidos, ¿a que sí? Pálidos. No sé por qué. Terrible, pero no les pasa eso a todas las entidades muertas, ¿eh? Qué bueno. ¿No? Ajá. Es decir, que refleja también la enfermedad. Sí, sí, Es sí, muy sí. curioso. Es como un holograma, es como una realidad virtual. Fíjate, yo muchas veces he pensado si todos esos fantasmas lo que están es en una holografía, es decir, son ellos mismos una holografía, o están en una realidad virtual que a lo mejor ellos pueden incluso recrear. ¿O puedes tú recrear mentalmente? No lo sé, pero yo creo que por ahí va, fíjate, el secreto de los fantasmas y de estas entidades que se quedan así como cerca nuestro. Bueno, pues les dejamos al final, ¿eh? Porque No querían irse. No querían irse. Y entonces le dijimos, bueno, Bueno, entonces... ya se consideraban los vivos, ¿no? Claro, claro, Los y que digo, pues estáis iban muy- por los pasillos, Sí, sí. los universitarios eran los muertos. Sí, claro, y Que decía... tampoco iban desencaminados. Ay, qué malo eres. Pero es que ellos nos decían, hombre, durante la noche estamos más tranquilos. Dice, pero por el día hay un guirigay aquí. Dice, que es que hay aquí mucha gente rara. Dice, gente, pues deben de ser fantasmas. Y mira, ya nos empezamos todos Qué a reír. curioso, qué curioso. Porque para ellos los fantasmas, curiosamente, eran los estudiantes vivos que que estudiaban allí. Y hay fantasmas de los vivos. Sí, hombre, claro, proyecciones mentales. Que son distintos de lo que estamos hablando. Pero eso es distinto, ¿eh? Claro, por eso yo en el libro, ¿te acuerdas que pongo al principio qué es lo que no es un fantasma? Porque puede ser un ectoplasma, puede ser una proyección mental, puede que ser hace un alguien viaje en un astral, viaje ¿no? astral. Claro, es decir, ahí no tienes que hacer una distinción muy didáctica para que la gente lo comprenda, ¿no? ¿Y el efecto del pase? Ah, bueno, el efecto del Paz es que ya sabes que son esos dos científicos, Kensington y Del Paz, que llegaron a demostrar, entrenando a personas que estaban en fase terminal, Sí. a encender un televisor con la mente, porque parece ser que, eso también lo decía José Luis Ramos, el físico, que para encender un televisor la energía que necesitas es muy pequeñita. Entonces, estos dos científicos entrenaron a que mentalmente, cuando estaban todavía vivos, encendieran la televisión. Con la mente, y es un problema de entrenamiento, porque yo creo que todos podríamos llegar a conseguirlo, pero ellos lo hicieron así. Pero qué curioso, empezaron a ver de que se preguntaron, vamos a ver, esta misma capacidad que tienen de entrenamiento antes de morirse, ¿lo tendrían después de morirse? Y entonces pudieron comprobar que muchos de los enfermos que ellos habían entrenado, una vez que estaban clínicamente muertos, la televisión se encendía.
¿Y lo encendían en su programa favorito o no? Eso ya no me lo preguntes, Jesús, porque no lo sé. Pero eso tienes todo un libro, Es una precisión. Te digo que tienes todo un libro de El efecto del paz de Kensington. Por eso te preguntaba, porque además es una palabra no demasiado conocida, pero que sin embargo... El efecto del paz. Dio unos resultados espectaculares. Espectaculares, y además las siguieron con la teoría de que es que en la nuca, es decir, se rompen, es decir, cuando nos morimos, esa energía que se transforma pero no desaparece, trasciende, pero en un holograma de antimateria. Es muy curioso, si te lees el libro, es que es una teoría curiosa. Por eso, fíjate que ellos utilizaron también el recurso de lo virtual, de esto. Entonces yo pienso, fíjate, yo muchas veces me pensaba, lo que pasa es que yo, ¿por qué los científicos no investigan todas estas cosas? Porque siempre investigan sobre lo conocido, pero no se plantean estas preguntas, que los grandes científicos lo han hecho, y por eso la ciencia ha avanzado. Y yo pienso que la solución de la parapsicología es que la ciencia adelante. Porque es mucho más fácil decir que todo esto es una patraña. Sin embargo, a mí me gustaría ver, por ejemplo, un caso que yo te voy a contar a ti. Cuéntame. A alguien cercano, entonces no voy a decir quién es. Resulta que... Yo no, que estoy al lado. En un momento dado, pues alguien quiso sacar una foto del pasillo de un lugar al lado de donde estaba un enfermo intubado completamente. Sí. Pero intubado y además en estado... En estado ya inconsciente. Inconsciente, claro. Bueno, pues no se veía nada, pero a través del visor de la cámara se le veía pasear sutilmente por el pasillo. Y ahora te cuento el porqué. Porque claro, hay la experiencia nuestra. Es que cuando te mueres, hay personas que no se mueren solo cuando les para el corazón, se van yendo antes. A ver. Sí, lo que decíamos, el momento de la muerte no es un instante, claro, es todo un proceso. Hay una comunicación que te dice ahí que el corazón se para porque el espíritu se va. No es lo contrario. ¿Sabes lo que digo? Es decir, que... Y yo tengo el Rafael Godet, que vosotros no sé si lo conoceríais, que estaba en La Hora Bruja también, era diplomático, pero sabía de parapsicología. Este hombre, bueno, pues tuvo una leucemia, era muy amigo mío, y un día le voy a ver porque yo ya sabía que después del verano no lo iba a ver. Y entonces, bueno, pues él estaba en coma a ratos, volvía, venía. Y la mujer estaba muy preocupada porque me acompañó al ascensor y me dijo, oye, Sol, estoy muy preocupada con Rafael. Digo, ¿y por qué? Porque yo ya sabía que estaba gravísimo. Y dice, porque el otro día al despertarse me dijo, Teresa, cada vez me cuesta más volver. Por lo tanto, él se estaba yendo. Bueno, y para finalizar el programa vamos a darle ese toque, digamos, bueno... dulce. Fíjate, es agridulce. Es agridulce, es ¿no? agridulce. El tema de los niños perdidos. Vamos a ver, yo lo llamo a los niños perdidos porque realmente un niño que se puede convertir en fantasmita, es decir, quedarse aquí, porque no tiene concepto, casi todos los casos que hemos tenido de niños no es porque no se quieran ir, es que no saben que están muertos. No saben, exactamente. Y entonces ellos siguen jugando en el parque con otros amiguitos en su misma circunstancia. Pero curiosamente el niño, si va a su casa, no se plantea de que sus padres no le ven, por ejemplo. O algunos esperando a sus hermanos, ¿no? A sus hermanos. A causa de algún incendio o alguna de las razones. Sí, bueno, es que son historias muy largas y por eso quiero acortarme. Quiero acortarme. Pero las historias son siempre nos preguntamos cuando tenemos un caso de niños, ¿por qué demonios, por no decir una palabra más gorda, los parientes fallecidos de ese niño no vienen a por él? Seguramente con los que damos nosotros es porque no han venido, y habrá muchos que vengan padres, abuelos, tíos, etcétera. Pero es que los que hemos tratado nosotros es una indefensión total. Primero porque el niño es muy difícil que tú le digas, oye, fulanito, es que estás muerto. ¿Y qué me dices? Y que es muerto, ¿no? Claro. En algunos casos. Claro, y que es muerto. Entonces, Paloma algunos ha ayudado con los ángeles que vienen, les puedes decir, oye, pues mira, es que va a venir un señor, o que es un espíritu, bueno, Paloma es esa terminología, ¿no?, que tienen, pues les ayudan. Pero yo lo que quería contarte hoy es la anécdota por primera vez en nuestras investigaciones, y fíjate si llevamos años, que tuvimos un niño muy conocido, de una familia muy conocida, que este niño tenía a un hermano, a un padre, a un abuelo muy conocidos que tenían que haber venido por este niño.
porque este niño murió de un accidente de coche. Y en cambio no vinieron ellos, sino que vino... Pues vino su perrito, su Cuéntanos mascota. la historia porque es dulcísima. Mira, Ahí es donde yo Yo decía, salí ¿no? de allí con la piel de gallina. Yo soy muy de perros, porque yo he tenido perro y en casa siempre ha habido perros. Y son un amor, porque los perros son un amor. Entonces yo siempre digo que yo... Son parte de la familia. Yo mi ilusión cuando llegue indiscutiblemente. allí es porque yo sé que mi Cooper estará esperándome. Está clarísimo, vamos. Bueno, pero también hay otro capítulo dedicado a las mascotas. Pero este niño, entonces, claro, Paloma y Daniel, porque en ese caso estaba Daniel Chumillas, estaba Daniel Chumillas, pues no sabían cómo ayudar al niño, porque es que el niño no venía nadie por él. El niño estaba ya atascado, seguía jugando porque se dieron cuenta porque empezaba a jugar con los juguetes de los vivos que estaban en la casa, porque es que esa era la casa de sus padres. El niño se había quedado allí y él había ido a la casa que él conocía, que es la casa de sus padres. Lo que pasa es que como sus padres, su hermano, pues habían alquilado la casa porque ya la familia, como os digo, la mitad había desaparecido, pero bueno, es el caso. Y entonces, estando viendo y preguntando a ver qué van a hacer, Daniel le dice a Paloma: oye, Paloma, que yo estoy oyendo a un perro aquí en casa, en la casa de los vivos. Aquí no tenemos ningún perro. Dice: pues no, aquí no hay perro. Dice: pues yo estoy oyendo un perro. Y entonces Paloma ya se vuelve otra vez a ver en la bola. Dice: caray, pero si es un perro, es negro y blanco y es como de agua, ¿sabes? Un grifón de estos. Qué curioso. Y entonces el niño que estaba ahí le dice Paloma y Daniel: oye, pero ¿tú tenías un perro? Pues sí, claro, Muchi o Michi, en fin, el nombre del perro. Sí, dice Paloma, dice, y Daniel: oye, pues si es que me parece que está viniendo a jugar contigo. Bueno, pues podéis creer que el perro llegó a donde el niño, le dio de lametones, del niño abrazos al perro, y el perro empezó con ¿sabéis ese truco que hacen todos los perros cuando quieres que les sigas? Es decir, adelantan y vuelven a ti. Sí, y sí, te sí. miran como diciendo... Como espera, vamos, Como ¿no? espera, vamos. Y vuelven a irse. Pues así se llevó al niño. Rudy. Rudy, ¿sí lo ves? Que tengo el libro aquí delante. Es que yo no me acordaba del nombre. Rudy. Pues es un ¿Tú caso... me entiendes lo que quiero decir? Mira, nos quedamos... que dijimos que una mascota ha venido y ha sido el único capaz de sacar a este niño de este atolladero en el que estaba. El amor de un perro. Date cuenta. Hay un más allá para los perros, para Sí, las mascotas, para los sí, animales. para las mascotas, pero fíjate, para las mascotas, no los animales salvajes, sino te dicen las comunicaciones que su calidad de vida en el otro lado va a estar en función del cariño humano que hayan sentido y hayan demostrado. Es decir, ese intercambio de amor que tenemos con ellos es lo que de alguna manera les sube de grado, les humaniza, para que cuando lleguen allí tengan una condición diferente al caballo salvaje, al tigre salvaje de la selva o al elefante de esto. Si reciben cariño y ellos dan cariño, de alguna manera se humanizan. Sol, desgraciadamente tendremos que dejar aquí el filandón, nuestra tertulia, hoy centrada en el caso, bueno, eso, Casas Encantadas. Es terrible porque he hablado yo todo el tiempo, ¿eh? Bueno, sí, pero... Es que eras tú la que tenías que hablar. Pero gustosamente te cedíamos aquí todos los micrófonos para ti. Antes de despedirte, ¿hay en proyecto otro libro? Sí, sí, pero no tiene Siento nada que ser ver. tan malo, ¿eh? No, pero va a salir ahora después del verano. Pero es que siempre me ha chocado que en el mundo llamémoslo esotérico, paranormal, incluso en la vida diaria, hay muchas palabras. Es como, vamos a ver, es para entenderlos, es como una especie de diccionario de lo extraño. Yo quería haberlo llamado diccionario de lo extraño, pero el que me lo edita me dice que no, porque entonces lo van a meter dentro de la sección de diccionarios. Sí. Y entonces, claro, no es real, porque lo que yo cuento son muchas curiosidades alrededor de una palabra. ¿Entiendes? Entonces no lo sé, cuando la tenga ya os llamaré, ya pues os cuando lo enteraréis. tengas nos queremos enterar rapidito. Y si para Dios me da tenerte por vida aquí. seguiré publicando Aventura Septa, pero bueno, Hombre, ahora de momento... Y muchas cosas que quedan todavía ahí en los archivos del grupo, en todas las investigaciones, porque no solo son las del pasado, sino todavía las que seguir realizando. Seguimos todo el equipo. haciendo desde el libro, aquí ya hemos tenido varias. Unas cuantas, ¿no? Sol Blanco Soler, muchas gracias por haber estado Gracias aquí a un día. vosotros, y yo lo paso fenomenal. Bueno,
Bueno, pero te tendremos en la próxima temporada. Hay muchas cosas ahí en el tintero, por supuesto. Vale, estupendo. Yo encantada de la vida. Muchas gracias, Sol. Gracias a todos vosotros. Marcos, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Maese Juan Ignacio, muy buenas noches. Me voy a hacer el fantasma por Carlos, muy buenas noches. Hasta luego. Y tú, a ti, Jesús, ya sabes, a ti no te despido ahora, tú te vienes conmigo como así de la manita. Agarraditos de la mano. A contarme el cuento de buenas noches. Venga. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, y hablando de cuentos, ¿a ti te contaban cuentos de fantasmas? O mejor dicho, ¿tú le has contado a tu hijo cuentos de fantasmas? Más bien, bueno, de hecho, yo conté durante muchísimo tiempo una saga de cuentos que yo me inventaba, tanto a mi sobrino, a Ahijao, y a mi hijo, que era el fantasma tontorrón. Entonces yo cada noche me invitaba a este fantasma tontorrón. Yo le decía a mi sobrino y a mi hijo, digo, tú invéntate un lugar, ¿no? Y entonces me decíamos, las pirámides de Egipto, en fin, el mar. Y allí iba el fantasma tontorrón con miles de utensilios que yo le creaba y bueno, y me quedaba yo mismo me sorprendía de los finales disparatados que me daba, porque yo me estaba creando ahí toda una saga de un fantasma tontorrón que precisamente como era improvisado. Y no la grababas. No lo grababa. Como era improvisado. Eso pues, tenía que haberse guardado. No, bueno, pero esa es mi facultad un poco también de contar cuentos, pero que no fueran cuentos conocidos, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que traigo a colación en esta sección es mis cuentos de fantasmas conocidos, ¿no? Los más famosos, los que a mí me hicieron soñar y posiblemente los que me inspiraron y me abrieron la imaginación para luego inventarme yo mis historias, ¿no? A pesar de que no he escrito ninguna historia de fantasmas. Y recuerdo hay cuatro que yo recomiendo, además son muy conocidos todos ellos, ¿no? Y que tiene que ver, pues, por supuesto, con la tradición popular, ¿no? La mayoría de ellos. El Juan sin miedo, de los hermanos Green, que es una de las versiones que hicieron. La leyenda de Sleepy Hollow, que luego lo hicieron, ya sabes. Película, en fin, un cuentecito precioso de Washington Irving. El cuento de Navidad, los 4 fantasmas que acuden, ¿no?, a este hombre, a este avaro, y por supuesto el fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, que me parecía una gozada también, ¿no? Como en esa familia americana. Es una novela, pero fíjate que yo la he hecho adaptada a teatro. ¿La has hecho? Sí, la hemos hecho en teatro. Sí, la hemos hecho además en teatro musical. Y vamos, es bellísimo, es bellísimo el relato. Y el texto es precioso. Sí, y además, bueno, pues esa familia americana que desbarata todos los intentos de este aristocrático fantasma inglés que no consigue meter miedo ni a la de 3, ¿no? Entonces, bueno, son mis cuentos favoritos, pero ahora, como hay que contar alguno, voy a decir 2 que son muy breves y que me parecen una belleza de la concisión a la hora de contar un cuento de fantasmas, que por cierto lo recoge también Jorge Luis Borges en alguna de esas antologías que él hizo. Uno es de Josh Loring Frost, un escritor inglés, que en el año 1923 escribió un pequeño cuento que se llama El creyente, y que dice que al caer la tarde 2 desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros y con un ligero escalofrío uno de ellos dijo: «Este lugar es muy siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?». Y el otro dice: «Yo no. ¿Y usted?». Dice: «Yo sí», dijo el primero y ¡pum!, desapareció. Que es muy parecido, para que veáis, y lo cuento también muy rápido, de un cuento de Ireland, también un erudito inglés de principios del siglo XX, que lo tituló así: Final para un cuento fantástico. Dice una muchacha que está avanzando cautelosamente, dice: «Qué extraño, qué puerta más pesada». La toca y al hablar se cierra de pronto con un golpe seco. «Dios mío», dijo el hombre, «me parece que no tiene picaporte del lado de adentro». «Ay, ¿cómo puede ser? Los has enterrado a los 2». Dice: «A los 2 no, a uno solo», dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta y desapareció. Mira. No me digas que no es un final precioso. Y el otro detrás de la puerta llamando: «¡Vilma!». Pero mira, también el humor diciendo: bueno, esto no va conmigo, ¿no? Ahí te quedas. Ahí te quedas, claro. En fin, por terminar y resumir, James Joyce, este gran escritor irlandés, en su Ulises, pues hizo una definición de un fantasma.
Y me llamó mucho la atención, ¿no?, que la he recogido. Y para él, dentro de la trama de esta novela, decía que un fantasma es un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, o bien por muerte, por ausencia o por cambio de costumbres. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero eso es casi británico. ¿Qué te parece eso para el próximo libro? En fin, como ves, no es un cuento al uso, sino cuentos de cuentos, que me parecía interesante para terminar pues con una sonrisa lo que eran mis cuentos favoritos y que de alguna forma pues despertaron mi imaginación y que sirvió de base para ese fantasma tontorrón. Bueno, para el fantasma tontorrón y para los cuentos de Callejo. Y para los cuentos de Callejo, ¿no? En resumidas cuentas, como ya sabes que me gusta de vez en cuando decir esas frases mías, esos pensamientos míos, que nuestra vida sea realmente una vida, que la vivamos como tal y no el fantasma de una ilusión. Bueno, pues muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, hasta la próxima semana. Bueno, queridos escobuleros, una semana más, muchas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Esperamos que no os haya entrado mucho miedo y que al menos ahora podáis emprender este viaje nocturno del sueño en los brazos de Morfeo bien plácidos y tranquilos. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratar de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Radio 4G está pensado para que seas tú quien elijas lo que quieras escuchar. Nosotros te damos las posibilidades. Tú eliges. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. ¡Ey! Atención, apuntad. Este es el número de WhatsApp de Radio 4G. 636-689-184. 636-689-184. 636-689-184. 636-689-184. A continuación en Radio 4G, Alfonso Rojo haciendo amigos. Maruenda no nos coge el teléfono, con pues lo cual... que le digo, otro igual. Tampoco leemos la razón aquí, hombre. Una mierda, la otra mierda como el sombrero picado. Rojo y Negro, con Alfonso Rojo. De lunes a jueves de 4 a 7 de la tarde, en Radio 4G. Spring, you are the sun that summertime brings. You are the stars in the nighttime sky. You are my girl and I'm your guy. You got me all tied up in knots, and I'm loving you lots and lots. I'm just loving you lots and lots. I'm loving you lots and lots. Ooh, ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh, ah, ooh. As the morning air, you are cute as cuddly bear. You are soft as a baby's sigh. You are my girl and I'm your guy. That's why I'm loving you lots and lots. I'm just loving you lots and lots. I'm all tied up in knots. I'm just loving you lots and lots.
lots and lots. I'm just loving you lots and lots. I'm loving you lots and lots.